Bueno, hola a todos. Aquí otro domingo más de historias que contar. Siempre lo digo, feliz y agradecida de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy y tener estos invitados extraordinarios. Me encanta. Sin más preámbulo y agradeciendo siempre a todos por estar aquí, voy a proceder a la invitación de Alfredo Schwartz, un personaje increíble. Tengo que agradecerle públicamente de historias que contar por haberme recomendado pues el día de hoy traerlo al programa y conocer más de su historia. Aquí estamos, Aquí estamos. aquí estamos. Me encanta Alfredo. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer, lo dije hace unos segundos, pero lo vuelvo a repetir, a Felipe, que nos puso en contacto y de verdad esto ha sido un descubrimiento para mí grandioso, el haber tenido la oportunidad de conversar esta semana contigo, de prepararnos para conducir hoy tu historia, humildemente agradecida. Agradecidos te estamos nosotros, de verdad. Maravilloso. Mira, Alfredo, vamos a comenzar porque tenemos una larga historia que contar con todo lo que has hecho en estos años de vida que tienes y lo que todavía tienes por hacer, porque estoy segura que esto sigue, pique y se extiende, como decimos. Y bueno, la vida, como tú lo has dicho, tiene varias etapas, varias situaciones que nos van definiendo y tú eres un hombre muy agradecido, me encanta. Siempre. Correctamente. Sí, estoy muy agradecido, sobre todo la gente que Diosito me puso en el camino. Fue gente muy profesional. Trabajé con mi familia y fue algo muy grato. Tanto que le decíamos la familia Fonovideo. Toda la gente que trabajó con nosotros fue escogida por Dios. Dios nos las puso en el camino y de verdad fueron éxitos que logramos, fue un equipo, por eso te digo nosotros, la entrevista la estoy haciendo yo, pero estoy hablando en nombre de toda esa gente que trabajó conmigo con mucha pasión y con mucha dedicación. Qué bonito, eso me encanta. Vamos a hacer este viaje que acostumbro a hacer con los invitados, me encanta porque es un viaje al pasado, porque pienso que es una manera de honrar de dónde venimos. Y precisamente mucha gente cuando anuncié que serías el invitado de hoy, me escribieron en privado a decirme los gratos recuerdos que tienen de tu padre. Correcto. Papá fue médico de la comunidad judía en Caracas. Eh, De papá, nombre, papá es Johann Schwartz Barchas. Él nació en marzo 12 de 1911 en Rumanía y después se graduó en Rumanía como médico y en 1938 eh, eh, estuvo con mi mamá, eran novios con mi mamá en Viena, él ejerció en Viena, en Austria y tuvieron la fortuna de poder montarse en un barco para ir a Venezuela en 1938. vamos a ahondar un poquito más porque creo que es Correcto, importante que la gente conozca esta historia, porque estás hablando de un médico en Viena y que de repente se truncaron sus sueños y fue de los afortunados que pudo salvarse. Pero un poquito poner en contexto a la audiencia que nos escucha lo que te contó tu padre. Obviamente tú no lo viviste, pero esos recuerdos que tienes de lo que él te haya contado en esos momentos de esa Alemania nazi. correcto. Fíjate que hay algo que puedo decirte, ellos trataban de no tocar muchas veces el tema de lo que ellos vivieron en esos momentos. Cada vez que mi hermano y yo les comentábamos o preguntábamos acerca del tema, ellos eludían un poquito la conversación y buscaban la manera de no contarnos mucho de lo que pasaba. Realmente tenemos muy poca información
Mi sobrina Olga se ha ocupado de ahondar más en lo que es la historia de mis padres, mis abuelos. Y, mi abuelo era médico también en Viena, Hugo Politzer, que era el padre de mi madre. Y bueno, mira, a mis padres, a mi mamá la separaron de su mamá justamente. Tu mamá de eh, nombre, Herta Schwartz, Herta Politzer de Schwartz, y ya tenía 17 años cuando tuvieron que irse a Venezuela sin casarse. Se casaron en Maracay, donde ya mis tíos, mi tío Jaime, mi tía Graciela, mi tía Guisa, y mi tío Carlos, ya estaban en Venezuela, viajaron y afortunadamente pudieron tener a la familia ya sin saber el idioma, pero mi padre como médico no pudo ejercer, tenía que pero revalidar. no, no quiero correr tanto porque me contabas fuera de cámara historias increíbles que de verdad creo que vale la pena dejarlas grabadas. El hecho de que tu mamá recuerda tantas cosas que vivió de pequeña y que le hicieron tomar decisiones importantes. Cuenta un poco más sobre la historia de ella. Sí, mi mamá prácticamente fue separada de su único hermano, Walter. Él viajó a Sudáfrica en plena guerra. Mi tío Carlos era soldado en Viena y también él pudo viajar en ese mismo barco que justamente trajeron el tren de Caracas-La Guaira. Era un barco donde venía el tren de Caracas-La Guaira hacia Venezuela. Llegaron a La Guaira. Pero como te digo, mi mamá era una familia, la familia Politzer era una familia muy pudiente en Viena, en Austria. Mi abuelo, como te repito, era médico. Él falleció antes de la guerra y a mi mamá sí la separaron justamente de su madre y nunca supimos dónde fue enterrada. La sacaron los nazis y nunca supimos dónde estuvo enterrada. Pero se la llevaron a los campos de concentración a mi madre y mi padre tuvo la dicha de poder lograr un salvoconducto que le dio la oportunidad a solicitar sacar a mi mamá y poder viajar hacia Venezuela. Mi mamá en ese momento tenía 17 años de edad y viajaron a Venezuela, se casaron en Maracay, Y les quitaron todo, porque eso también todo, creo todo. que es importante decirlo, porque Sí, salieron sin nada. nada, nada. Lo que tenían encima, lo que tenían puesto. Y algunas cositas que realmente les quedaron tú sabes, Unos es papeles correcto, sí. Mi padre para lograr que mi mamá la sacaran, tuvo mi mamá que ceder todas las propiedades que tenían en Viena, en Austria, para poder lograr darle el salvoconducto de salir hacia Venezuela. Y me acuerdo que mi mamá lo único que decía era, los alemanes nos decían, qué bueno que se van a Venezuela porque ya se lo van a comer los indios. wow, claro. Entonces, imagínate la impresión cuando ellos saliendo de Austria, de Viena, les decían, qué bueno que se los van a comer los indios allá. Y hablando de eso, tu padre médico llega a Venezuela se encuentra con tu madre y se casa en Venezuela. En Maracay. Y tienen a su primer hijo, a su primogénito. No, mira, eso fue una historia. Mi padre llega para poder revalidar, él no podía revalidar, no tenía el idioma todavía, y a él lo mandan al Amazonas por 2 años. Y él sí contó muy bonita esa historia, que él aprendió la medicina indígena y la practicó el resto de su vida. Él preparaba las medicinas con un morterito dentro del consultorio, siempre tuvo su consultorio, y él creía más en las medicinas naturales que en las medicinas producidas en un laboratorio. Entonces tú veías que los pacientes muchas veces venían
y le traían de Quinta Crespo, de Guaycaipuro, le traían ciertas hierbas y ciertas cosas, y él hacía sus propias medicinas, y esas eran las medicinas curativas que él tenía, y creía mucho en eso, ¿no? Él no tenía mucha fe en la medicina, digamos, la medicina producida en laboratorio. Es que hay que imaginarse en esos años estas dos personas que vienen de Austria con cultura, con idioma, con exposición a una Europa que en ese momento era, bueno, en ese momento empezó la decadencia, pero era una Europa increíble a, al Amazonas. Totalmente. O sea, Ahora, ¿cómo? aparte, Y sin el idioma. sí, no, el idioma y sobre todo, tú sabes, una cultura completamente diferente. Cuando mi papá va a revalidar, lo mandan a un pueblo que se llama Niquitao en el estado Trujillo, donde nace mi hermano Hugo. O sea, él primero tuvo que estudiar el español Correcto, para poder entrar revalidar, a la rivalidad. hacer la reválida. Y lo mandan a la medicatura rural en Niquitao. Los cuentos de mi padre eran asombrosos porque allá la gente, cuando había muchas rencillas entre familias, entonces él nos cuenta, una de las cosas muy dramáticas es que él tenía que armar los cuerpos porque venían desmembrados y tenía que sacar la cabeza de este y los brazos del otro. Y era algo impresionante los cuentos que papá echaba, pero aparte de eso, mi mamá enseñaba a tejer, a coser, hacía unos panes maravillosos y unos postres maravillosos que ella, eso lo aprendió en Viena, y hacía la repostería, ayudaba mucho a las iglesias y todo lo que era la parte parroquial. Ellos vivieron en casa del párroco, o sea, en la casa parroquial en Niquitao. Cuando llegaron, no había dónde llegar y ellos vivieron en la casa parroquial con el cura de la Qué parroquia de historia. Niquitao. Vale la pena mencionar quién los ayudó en Venezuela en ese momento, porque también es una familia pues muy conocida y querida en Venezuela. El tío Jaime, Ah, el tío Jaime y mi tía Guisa, ellos ya estaban en apellido, Venezuela, ellos estaban en Maracay y lograron, por supuesto, hacer el Palacio del Libro, que fue muy conocido en Caracas, en el bloque uno del Silencio, y fueron los que en realidad ayudaron a mis tíos, mi tío Carlos, mi tía Graciela, que vinieron en el mismo barco con mis padres. Por supuesto, fueron el pilar de apoyo para la familia entera, ¿no? Por supuesto, mi tío Jaime y mi tía Guisa tuvieron dos hijos extraordinarios, Curti y Eddie Brief. Ellos eran de apellido Brief. Y bueno, mi padre continuó su carrera como médico en el estado Trujillo. Después sí decidieron irse a Caracas. Cuando yo nazco, 7 años después, pero vamos a hacer otra vez una pausa porque me encantan estas historias. Me contabas que cuando nace tu hermano, correcto, 1942, sí. te pregunté quién le hizo el Brit Milá, Ah, no, la circuncisión. El Brit Milá de ambos, de mi hermano y el mío, lo hizo mi papá. El caso de Hugo, mi hermano, fue de verdad, eso lo contaba mamá. Ella sostuvo la lámpara de carburo mientras mi papá le hacía el parto. No existía en ese momento en Niquitao otro, no había electricidad, no había querosén, era carburo lo que se usaba para iluminar. Y mi mamá sostenía la lámpara mientras le atendían el parto a mi hermano Hugo. Hugo siempre se sintió muy halagado por el hecho de que él nació un 23 de enero y nació en el estado Trujillo, y él era amante de Pérez Jiménez. Entonces él decía que Pérez Jiménez era el logro más grande que había tenido Venezuela.
y que de verdad se sentía orgulloso de haber nacido un 23 de enero. Qué historias, qué historias. Y este hecho, porque me contabas también que tu papá era un hombre sumamente religioso, inclusive Shomer Shabbat. Sí, mi papá tenía algo muy importante, que era, él no era ortodoxo, pero era muy religioso. Él no manejaba los sábados, su Shabbat, él ponía los tefilín todos los días. Eh, los pacientes, vamos a decirlo, buscaban a la casa para que él fuera en caso de una emergencia. Él era médico a domicilio y habían dos médicos en la comunidad, que era el doctor Goldstein y mi papá. Y hay muchas historias de familias que conocen a mi papá como el hombre el doctor Schwartz cobraba 20 y el doctor Goldstein cobraba 50. Entonces era el yiddish que se usaba en aquella época. Mis padres me hablaban siempre en alemán, yo les contestaba en español, pero Hugo, mi hermano Hugo, sí hablaba bastante bien el alemán, pero entre ellos siempre hablaron en alemán y mi familia siempre habló en alemán. No se habló el yiddish directamente, sino se hablaba en alemán. Me contabas también estas historias que recuerdas donde tú acompañabas mucho a veces a Ah, tu padre a esas visitas a domicilio. sí, mi papá trabajaba en aquella época, se llamaba la Sanidad y Asistencia Social. Había un jeep que venía a buscar a mi papá con una enfermera y yo le llevaba el maletín a mi papá con el estetoscopio, el tensiómetro, o sea, las cosas, lo que era básico en ese momento para hacer la visita. Y era un servicio que íbamos a todas la Pastora, a Sarría, a todos los barrios de Caracas, y aquello era cómo respetaban al doctor Schwartz. En ese momento era algo impresionante. Tanto que a mi papá lo nombran director del Hospital José Gregorio Hernández, y eso fue un honor muy grande, ¿no? Un orgullo muy grande, porque lo querían mucho, tanto los médicos como las enfermeras, como todo el personal del hospital lo querían mucho. Después él montó su propio consultorio en la casa, vivíamos En las en acacias, las Acacias, y atendía en las mañanas, iba al hospital, después a las 2 de la tarde atendía a los pacientes que venían de 2 a 4, eran las consultas que mi mamá hacía, las funciones de secretaria, hacía las citas, y después que terminaba a las 4 de la tarde iba a las visitas a domicilio. Pero cuando me preguntaba la parte religiosa, sí, papá era de verdad muy, muy entregado a nuestras tradiciones, nos enseñó cómo se debían respetar todas las tradiciones. Ni mi hermano Hugo ni yo estudiamos en el Colegio Moral y Luces en Herzi Viale, y pero siempre nos inculcaron una religión, una base muy fuerte y unos principios que cuando a mí me toca, esa es una parte que iba más adelante de la entrevista, estudiar en los salesianos para una carrera técnica, me respetaron mucho esa parte judaica y yo he mantenido todas nuestras tradiciones. Afortunadamente mis hijos, mis sobrinos, toda mi familia ha mantenido la tradición y es lo que nos lleva a que esa continuidad que mi padre y mi madre nos enseñó por tantos años. qué bonitas historias. También me decías que parte de la familia pertenecía volviendo atrás, al rabinato de Venezuela. Ah, sí, mira, aquí tengo no sé si se puede captar Y se bien ve perfecto. la fotografía. Esa foto es Esa increíble. foto es muy interesante porque ahí está mi abuelo Salomón Schwartz y ahí está el abuelo de mi esposa Judy Hoyes, que es Tote. Y los dos eran fundadores del rabinato de Venezuela. Wow.
qué fotos, qué Sí, historias. sí, Esto es 1930, creo que hablábamos que fue la correcto, fundación del rabinato correcto. y tu padre llega en el 38, 39, 38. 38. Wow, qué Y historia. mi tío Carlos compraron una Torá que se mantuvo, no sé si todavía se mantiene en el rabinato de Venezuela, pero también eran, tú sabes, no ortodoxos, eran muy religiosos y mantenían las tradiciones de una manera tal que la reunión familiar era como que los viernes era viernes, sábado y domingo era estar con la familia. Nosotros vivíamos en las acacias, pero íbamos siempre los viernes. Mi papá se quedaba en casa de mi tía Guisa para ir caminando hacia el rabinato. Él no andaba en carro y nos quedábamos en casa de mi tío Carlos, mi tía Graciela, y yo me quedaba con Luis, con Lili, con Pola. Yo soy primo hermano de Pola, de Lili y de Luis, y eran momentos muy bellos. Lo que era la familia, la reunión familiar, los fines de semana, no era una obligación, era parte de esperar ese fin de semana para poder reunirnos con la familia y buscar la manera de estar con los abuelos. Para nosotros los abuelos no era una obligación ir a ver a los abuelos, era parte deseada y parte de nuestra rutina de la semana, pero muy deseada porque queríamos estar con la familia. Y el centro de concentración era en casa de mi tía Guisa y mi tío Jaime. Esa era la casa más grande que estaba en San Bernardino, una casa que todo el mundo, en los próceres, en la avenida Los Próceres, y la verdad ahí nos reunimos toda la familia, por supuesto mi primo Curti, mi primo Israel, Basia, toda la familia nos reuníamos ahí y era un familión y te digo, los ceder, las reuniones para romper el ayuno de Yom Kippur, era impresionante de verdad, qué bonito era reunirnos y añorábamos que llegara ese fin de semana y esas festividades para poder estar en familia. Qué bonito y gracias por compartir estas historias porque creo que es muy importante para conocer a Alfredo y para entender lo que Alfredo hizo en la vida, porque siempre digo que los principios y valores, bueno, la escuela es parte importante, el trabajo también, pero lo que recibimos en casa es fundamental. Por eso me encanta y gracias por compartirlo con nosotros. Nace Hugo y luego, años después, tienes una diferencia importante con él, 7, 8 años. 7 años de diferencia. Él nació en 1942, yo nací en agosto 3 de 1949 en Caracas, Puente Hierro. También mi padre atendió el parto, ya no con una lámpara de carburo, pero fue en un apartamento muy humilde en Puente Hierro. Mis padres se caracterizaron siempre por mostrarnos la humildad y nos marcaron siempre, nunca muestres lo que tienes. Yo creo que eso lo aprendieron por los golpes de la guerra y era un lema, por favor, nunca muestres, nunca derroches, no muestres lo que tienes porque genera envidia. Y efectivamente eso es una triste realidad. Qué importantes Pero consejos. fue una gran lección. La humildad fue base de la educación que nos dieron nuestros padres. Quiero que me cuentes ese Alfredo niño, porque te voy a hacer una pregunta que estoy segura que muchos la tienen en la mente. Es, ¿qué hace Alfredo en el mundo de la televisión, en el mundo del video? Y dejó atrás, me imagino, el sueño de padre y madre de ser médico. Mira, es triste lo que te voy a decir, ¿no? No es un orgullo decir que fui la oveja negra de la familia,
porque el único que no estudió en una universidad fui yo. Pasé por la universidad a llevar a mi hermano, a mi cuñada Beatriz, a llevarles comida, pero visitaba la universidad nada más para llevarles algo, traerles algo o acompañarlos, pero no tuve la suerte de poder estudiar, no tenía la paciencia de estudiar. Siempre me dediqué a me gustaba la carrera técnica. Le desarmé relojes a mi padre. La primera paliza que yo recibí fue por desarmarle un reloj Mulco para hacer una chuleta, porque yo era muy chuletero. Yo no pasaba sino con 10 en los exámenes y tenía que hacer esa chuleta a como diera lugar. Nunca me descubrieron. La verdad fue esa. Ese reloj fue fabuloso porque con la perilla lograba grabar todos los papelitos con una letra, todavía mantengo una letra muy pequeña y lograba hacer las fechas, todo lo que no podía memorizar. Era porque no me concentraba. Yo estaba buscando la manera de estudiar y no me concentraba. Siempre tuve la suerte y fortuna de contar con mi prima Eddie, que era la hija de Jaime y mi tía Guisa, que tuvo tanta paciencia conmigo. Ellos tenían en la casa de los próceres, allá en la casa de San Bernardino, como un cuartico que era un salón de clase y tenía su pizarrón y ella hacía de tripas corazones para que yo pudiera pasar con 9.6 porque con 9.5 no pasaba. Entonces era la paciencia, era admirable de Eddie para lograr que yo llegara a pasar de un grado a otro. No fue un orgullo, pero sí me siento muy feliz porque mis padres lograron ver en vida el éxito que yo pude tener a nivel televisivo, a nivel de que ellos pensaban que yo no iba a servir para nada y mi tía Guisa, mi tío Jaime quisieron mandarme para Alemania, quisieron mandarme, hicieron lo posible para hacerme la vida imposible, me mandaron a trabajar en una fábrica. Me acuerdo cuando yo salí de graduarme en la Escuela Técnica de los Salesianos, yo tenía apenas 17 años y dijeron, este es el momento de mandarlo a Alemania para que él se prepare y se forme como un ingeniero en el... No, no, no. Entonces mi padre me mandó a una fábrica de plástico que la primera fábrica se llamaba Tecnigen. Era una fábrica en Boleíta que era del señor Schmeicler y también judío y eran los primeros envases plásticos que se producían para las farmacias. Las farmacias eran los frascos de vidrio, originalmente, que eran marrones, y esta fábrica de plástico fueron los primeros envases plásticos. Y yo hice los moldes en acero para lograr hacer estos envases. Y el trabajo que me pusieron fue mi padre no fue para hacer daño, sino era para que yo decidiera ir a estudiar. Cada máquina, el tamaño de una máquina esa era del tamaño, ponle tú, de un USB, una camioneta. Dentro de esa máquina había un tornillo sin fin muy grande de hierro que cada vez que había que ponerle el polietileno de acuerdo a la densidad que tenía que tener el envase plástico, había que con un cepillo de alambre rasparlo y con la otra mano con un soplete raspar eso. El calor que había dentro de esa máquina era un caldero. Y ese trabajo me lo pusieron a hacer para que yo dijera, tirara la toalla, como decimos en Venezuela, y me fuera a estudiar. Yo lo hice también que el señor Schmeigler en ese momento decidió, mira, aquí el trabajo más forzado es este, ya yo no lo puedo poner a hacer más cosas forzadas. Él no quiere estudiar, él simplemente quiere trabajar. Y bueno, me fue muy bien. Empecé a trabajar. Te voy a interrumpir, disculpa, porque me encantan esas historias, perdón, tenías más bien esa inclinación artística de tu madre. A lo mejor Correcto.
correcto, Quiero rescatar correcto. eso, porque claro, en esa época pensábamos a lo mejor nuestros padres un poco distinto. Sí, si no eras ingeniero médico, no eras nadie. Exacto. Sí, Tú tenías esa inclinación de tu madre, de artística, de arreglar las cosas, de desarmar y arreglar. correcto, correcto. Bueno, al salir, digamos, de Technigen, que fue comprada por unos alemanes que se llamó después Alpla de Venezuela, que fue una empresa muy grande en Venezuela a niveles de lo que era envases plásticos, pasé a, quise mejorar mis condiciones económicas y Claro, tenías pasé que a una, comer. Tu papá no sí, te iba a mantener toda la vida. no, al contrario, mi padre dijo, de vago no vas a estar. ¿Ok? Y me inculcó, tú tienes que trabajar. Y me acuerdo que mi primer carrito Renault, que mis sobrinos se acordarán de ellos y toda mi familia, yo lo tenía precioso, pero lo tenía, estaba en ese momento en la banda ciudadana y le tenía con antenas y con los vidrios oscuros, era una belleza. Un Renault que me había costado 7.000 bolívares de segunda mano y lo compré con ese salario que realmente lo cuidé muchísimo y sabes valorar cuando tú compras tu carro, tu primer carro con tus esfuerzos, sabes valorarlo. De una manera tal que eso también traté de inculcarlo con mis hijos. Definitivamente esa era la mejor forma. Y sabes valorar y sabes apreciar. Y hoy me siento orgulloso. Mi hijo Carlos cuida su carro como yo cuido el mío todavía. Entonces, son enseñanzas que van en la práctica y que es la tradición de todos nosotros. Yo también vi a mi padre lavando el carro y cuidando su carro como una joya. No era un vehículo que te llevaba y te traía, había que quererlo y cuidarlo. Como todo, como todas las cosas que Sí. tenemos que querer y cuidar y preservar. Me De- contabas también, porque claro, no estudiaste lo que tu padre a lo mejor quería que estudiaras, pero sí estudiaste. Estudiaste lo que es esta sí, carrera sí, técnica. la carrera técnica pasé a los salesianos. Me tocó, como estábamos en las Acacias, lo más cercano que había era la Escuela Técnica Industrial. Era del gobierno. En esa época estaba Rómulo Betancourt y aprendí a hacer bombas Molotov muy bien, me quedaban muy buenas, pero eran puras manifestaciones y mis padres no querían eso, porque la verdad es que era muy arriesgado. Yo me tenía que salir por las ventanas de la escuela técnica y salirme por la montaña de las Acacias para llegar a mi casa por las manifestaciones. Decidió buscar una escuela técnica que fuera privada. La única escuela privada que había técnica en Venezuela era de los salesianos, que les estoy muy agradecido porque la disciplina, la enseñanza a nivel de electrónica, electricidad, carpintería, plomería, pasaba por todos los departamentos para que tú escogieras al final cuál era la especialidad que tú querías. Pero yo les estoy tan agradecido a los salesianos porque lo que yo aprendí, la disciplina que yo aprendí a través de ellos, no lo hubiese aprendido en ninguna otra escuela. Eso me ayudó mucho para entrar después. Entré en una empresa que se llama Shell de Venezuela. Te vas a decir, bueno, que tiene que ver la parte técnica con esto. Instalé bombonas de gas en Venezuela. En el interior de Venezuela se cocinaba en querosén. No existía el gas era muy peligroso y se ocupaban de alarmar, pues los medios de difusión, los pocos medios, decían que era muy peligroso. Entonces, yo trabajé con justamente el papá de mi cuñada, que era el señor Carrasquero. Miguel Ángel Carrasquero tenía una distribuidora de gas y ahí conocí a mi jefe Arnaldo Hernández, que todavía mantenemos una relación de amistad de muchos años y él era el jefe mío en Shell. Yo me convertí en uno de los promotores más grandes, teniendo 18 años, de vender gas Shell en el interior del país.
Entonces yo mismo instalaba las bombonas de gas y me acuerdo que estaba muy de moda la música, ese maremeu. Y yo tenía un parlante con una camioneta y esa canción estaba de fondo. Aquí llegó su gas Lady, que le regalábamos una cocina que la producía una empresa que se llamaba Madosa, que era de la misma Shell, y la gente tenía la cocinita de dos hornillas con su bombona de gas. La gente no sabía que la cocina no era gratis, no se la estábamos regalando porque al pagar el primer servicio de gas ya estaban pagando la cocina. Pero así empezamos nosotros y de verdad me convertí en el mejor vendedor de bombonas de gas y me dieron un premio muy grande allí en Shell. Las oficinas principales ya eran en el edificio La Estancia, en Chuao. Y mira, pasé 7 años en Shell muy, muy buenos, definitivamente. De ahí quise Exacto, eso es lo que superarme. me intriga, cómo ese trabajo en Shell te lleva trabajar en video. No, Explícame. no, fíjate, a todas estas quise crecer. Empecé, conocí a un señor Altman, que también estaba en el rabinato, y él vendía los bolígrafos Cross, vendía joyas, y él me dice, yo te quiero contratar porque tú eres muy buen vendedor. Y yo me puse a vender bolígrafos Cross, conocí a Max Gru, eh, él era uno de los vicepresidentes en Textilera Gran Colombia. Ahí conocí a Isaac Eagleboim, a toda la familia Fishman, y tuve la gran fortuna de trabajar vendiendo ropa íntima Maricelita, ropa íntima en sueño, o sea, yo vendía huequitos para regadera. Tú me decías qué es lo que había que vender y yo vendía lo que fuera necesario, pero yo tenía que echar hacia adelante y eso mis padres lo lograron ver en vida, que yo no me quise quedar de vago, yo quise trabajar. Y fue muy duro. Era trabajar en el interior, vendiendo ropa íntima, me fue muy, muy bien con eso. Pero un día decidí montar Fonovideo. Fonovideo era una empresa que vendía equipos de sonido y de video. En aquella época empezó a surgir el Betamax. Cuando tú hacías las películas de los cumpleaños, de las bodas, las hacías en un formato que era Super 8 y era escasamente 10 minutos y a veces salían veladas y tenías que durar, bueno, era un proceso. El Super 8 fue sustituido por el Betamax y el Betamax tuvo la gran ventaja que tú podías ver 1 hora de video. Entonces yo compré un carrito de supermercado, monté mi máquina Betamax que pesaba bastante y me compré mi primera cámara de video Sony que mis suegros en ese momento me ayudaron a comprar. Esa cámara Sony todavía la tengo en existencia, la tengo yo como recuerdo. Era una cámara que no es como las cámaras de hoy, sino esa cámara era una cámara, tenía la fuente de poder aparte para darle la energía y tenía el colorizador aparte. Era un cablerío y era muy difícil. Pero con esa cámara yo empecé a hacer las bodas, las bar mitzvahs, los brit milá en la Unión Israelita. Y me acuerdo que estaba Sidney Horowitz como fotógrafo, estaba el chino, que era otra empresa que hacía la fotografía, y yo era el que hacía el video. Mira, fueron recuerdos muy bellos porque la gente podía ver en video en 1 hora, en 2 horas, tenían desde que la novia se vestía, desde que la novia, yo le hacía una tremenda producción, porque no me conformaba con hacer la boda nada más, sino yo iba cuando vestían a la novia, cuando la llevaban en el carro, cuando llegaba a la sinagoga, después todo el proceso, y terminaba la fiesta en la unión a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y bueno, al día siguiente yo editaba aquella cinta y se la entregaba, iba a las casas con mi carrito, mi televisor Sony Trinitron, que era lo único que se veía en colores en ese momento, era el Sony Trinitron, que pesaba, era una caja de madera el televisor, pero llevaba mi Betamax sobre
el mismo carrito del Claro, supermercado. para poner un poco en contexto, porque estamos hablando prácticamente de historia de Venezuela. Claro, Fue la época donde ya había televisión a color, pero me sí, contabas, y yo lo recuerdo, que hubo una prohibición de sí, Carlos venta de Andrés televisiones Pérez de color. prohibió porque un televisor Sony costaba 4.000 bolívares. Entonces él no quería que el pueblo, ¿verdad?, se gastara 4.000 bolívares en un televisor. ¿Qué es lo que pasaba? Que la gente seguía comprando su televisor de 4.000 bolívares y tú veías hasta las antenas parabólicas montadas en los ranchos de Caracas para poder ver la señal a color. Pero Carlos Andrés puso un filtro en los canales, en las antenas transmisoras de los canales de Radio Caracas, Venevisión y el Canal 8. Y yo conocí a un japonés que era de la Sony y ese japonés me enseñó a hacer algo que se llama antifiltro. Yo hice el dinero más grande de mi vida montando antifiltro. Wow. Antifiltro era una resistencia que tú podías ponérsela en la entrada del televisor y veías las caras azules, veías el cielo rojo, ¿ves? Pero lo veías a colores. Era Entonces nuestro no color importaba, del veías a colores. momento. Entonces yo creo que jamás en mi vida hice tanto dinero como lo hice con el antifiltro. Entonces, sí, y a la vez, como te digo, grababa esas bodas. Las bodas eran muy bellas. Eh, Tenía los momentos difíciles porque la gente, mira, ¿por qué me grabaste a mi cuñada metiéndose los dedos en la boca y sacándose la comida? Pero yo me enseñé la educación a su cuñada, pero no puede ser que yo me meta en eso, no puedo, ¿no? Y tú sabes, buscaban, yo cobraba 2.000 bolívares en ese momento por una cinta de 2 horas y fue una gran satisfacción. Claro, porque también Sobre me imagino que todo, la parte de edición no es lo que tenemos hoy en no, día. por favor, era sumamente complicada. Pero tener que volver a editarla y todo, y te querían bajar el precio porque la cuñada había salido metiéndose los dedos en la boca, sacándose la comida, eso era horroroso, pero bueno, eso es lo que en la cámara pasó en ese momento. Yo no me queda más remedio, yo no lo hacía a propósito. Pero sí me acuerdo de gratos momentos y aprendí a usar la cámara de televisión como un camarógrafo de pasión. La pasión es muy importante. Cuando tú haces las cosas con pasión, te salen bien. Entonces yo me ponía en el lugar de la persona que quería ver en ese momento la cinta. ¿Qué querías ver? A tu familia, querías ver el momento, querías ver la alegría, o sea, el audiovisual. El audiovisual no era nada más un audiovisual. En esa época estaba Renio Tolina. Renio Tolina, mmm, no, tengo que ir un poquito antes de Renio Tolina. Empieza en una boda de esas, se me acerca un señor que se llamó Merry. Él era el director de publicidad de la cadena Beko Blom. Y la cadena Beko Blom estaban haciendo sus comerciales de la cadena Beko. Todas las semanas tenían una oferta especial. Se llamaba la oferta de la semana, después tenían el GOS, que era la oferta semestral, después tenían el Día de la Madre, tenían diferentes comerciales de 20 segundos y dedicadas a un producto específico. Y este señor se me acerca en una de esas bodas y me dice, a mí me gusta como usted hace la cámara. ¿Usted me puede hacer un comercial? Y yo, claro. Pero usted ha hecho comercial. Claro, yo no había hecho nunca un comercial. Pero el hombre me dice, venga el miércoles a mi oficina, me entrega una tarjeta. Yo el miércoles en la mañana amanezco tembloroso y diciendo, ¿a qué voy? Yo no sé hacer comerciales. El hombre el jueves me llama, mire, lo estuve esperando y usted no vino. No, es que se me presentó un inconveniente y yo no quería quedar mal. Pero el hombre se dio cuenta que yo no le había dicho la verdad, que yo no sabía hacer comerciales. Pero me dio la explicación. Mire, nosotros estamos haciendo los comerciales con una empresa que se llama Videomóvil de Gilberto Correa.
Y habían dos empresas en Venezuela que se llamaban Videosistemas y Videomóvil, que trabajaban a nivel privado. Y ellos hacían los comerciales de televisión en aquella época. Los comerciales se hacían y en un formato que se llamaba U-matic, y eso se pasaba a una torta definitiva que era 2 pulgadas, que era una cinta muy gruesa de 2 pulgadas, que era lo que transmitía la torta de los canales de televisión. Se llamaba la torta porque ahí agrupaban todo el bloque de comerciales y se hacía la torta. Para hacerte el cuento corto, me toca hacer el comercial de Beco, el primer comercial de Beco, y voy con mi mismo equipo, con mi carrito de supermercado, mi Betamax, lo grabé 7 veces, 7 veces porque 20 segundos tú no lo aprecias, no puedes echar para atrás la cinta, entonces se lo grabé 7 veces consecutivamente para que ellos pudieran lograr ver el comercial. Se trataba en ese momento de un producto que se llamaba Molinex, que era muy famoso, que tú agarrabas un, dos, tres molinés y picabas las cebollas y era maravilloso, Es era increíble porque te lo juro, excelente. estamos hablando de historia de Venezuela. Sí, ¿Quién no tuvo a nuestra edad era en sus manos anaranjado el como producto, mujer una Molinex? era un regalo. Bueno, el caso es que cuando yo llego con mi comercial, no, tengo que contarte cómo fue. Yo tenía mi tienda en el Rosal que se llamaba Fono Video y vendía equipos de sonido y de video. Y me mandan al señor Rodríguez Lira, que era el locutor de guardia más importante que tenía Venevisión en ese momento, en el noticiero de Venevisión. Pero era la voz oficial de Beco. Y él me dice, ¿dónde está la cabina de audio? Yo dije, ¿qué cabina de audio? Vale, cierra la puerta ahí y vamos a esperar que pasen los autobuses y cuando pase el autobús grabamos el audio, eran 20 segundos. Efectivamente, aquí había que grabar el audio en 19.5 porque si llegabas a los 20 te cortaban en el aire. Bueno, grabé mi audio, le puse la musiquita, el jingle que era de Beco, armo mi comercial, voy a Videomóvil, hablo con Gilberto Correa y le pido el gran favor, por favor, edítame esto porque yo ya no tenía equipos de edición en U-matic. Tenía que editarlo en la empresa Videomóvil. Él me dice, vente a las 3 de la mañana porque estamos haciendo en este momento la campaña de Piñerúa y no podemos parar la campaña. Entonces tú háblate con el editor, el Gocho Torres, que fue el que a las 3 de la mañana me atendió para hacer el comercial de 20 segundos de Beco. Está bien, hice el comercial, al día siguiente me presento en la oficina de Beco Blom, en Puente Llanes, y me encuentro con una sala de conferencia con 12 alemanes con cara de culo, ¿ok? Que lo que era, no tenían una expresión, si les gustaba, si no les gustaba, si realmente había funcionado. Yo estaba temeroso porque yo me había gastado 3.500 bolívares en editar ese comercial, que es lo que me cobró Gilberto. 3.500 bolívares en ese momento era plata. Si yo he cobrado 1.000 bolívares para hacer una boda y desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana, imagínate gastarme 3.500 bolívares en una edición de 20 segundos. Claro, para poner en contexto, estamos hablando de la Venezuela del 430. Total. Pero a todas estas yo no me informo cuánto cuesta el comercial. No tuve la, la, la inteligencia de decir, coño, déjame averiguar cuánto cuesta un comercial de televisión de 20 segundos. En ese momento costaba 25.000 bolívares un comercial hecho por Gilberto Correa, de 20 segundos. No, no por Gilberto Correa, no la imagen de él, sino un comercial de 20 segundos costaba 25.000 bolívares. Entonces muestro el comercial a estos señores, a estos 12 alemanes, que después me convertí en un admirador de esa familia Blom, porque se portaron muy bien conmigo. Qué bonito. Cambiaron la cara de culo que tenían conmigo, ¿verdad? Y se convirtieron en mis mejores aliados. Ahí tuve a Eloy Gorosabel, que me ayudó muchísimo con la parte gráfica, con toda la parte, y
estuvo Merry, que también me ayudó muchísimo para lograr entrar en lo que era la parte de comerciales. Te hicieron salir y entrar 2 veces de la junta No, eso directiva, fue diga. tenebroso, eso fue, todavía lo pienso y me tiemblan las piernas, porque hubo un momento en que ellos me dicen, ¿cuánto nos cuesta el comercial? ¿Usted trajo la factura? Y yo le dije, mire, no trae la factura porque no sé si a ustedes le iba a gustar, quieren editarla, quieren quitarle algo, quieren agregarle algo, la música está muy alta o está... Entonces, mire, yo no traje la factura, pero la verdad no tengo ningún inconveniente, pero ajá, ¿cuánto cuesta? Bueno, mire, en ese momento, ¿sabe? Empezó la maquinita judía a decir, bueno, gasté 3.500, déjame pedirle 7.000 bolívares, pues, para cubrir mi gasto y dije nada. En ese momento, si costaba el comercial 25.000 bolívares y yo estoy cobrándole 7, ellos me mandan a salir de la sala. Usted puede abandonar la sala un momentico para nosotros conversar. Y dije, entonces salí de la sala. Y dije, no, le cobré demasiado. Coño, se me fue la mano. Qué barbaridad, coño. He debido decirle 4.000. Empecé, tú sabes, el subconsciente que uno tiene no te dice nunca. Ese es el peor enemigo que uno tiene. El subconsciente te dice, no, hiciste mal. Cobraste el doble. Bueno, a todas estas se me hizo interminable aquel momento hasta que me hicieron pasar a la sala de nuevo. Pasé de nuevo a la sala. Y cambió el rostro de todos estos señores, los Blom y todos los que estaban, los ejecutivos alemanes que estaban en la empresa. Me dijeron, mire, usted ha sido muy honesto con nosotros. Nosotros le vamos a dar hoy 17 comerciales para que usted nos haga de aquí a diciembre. Y le vamos a dar 10.000 bolívares por cada comercial. Ahí empecé yo a hacer comerciales de televisión. Qué bárbaro, qué historia. Quiero unir esa historia con nuevamente esto que dices tú, siempre estar agradecido y que Dios te pone las cosas porque es lo que tiene que pasar, que en ese momento tú tenías las bodas y te sale este proyecto de 17 comerciales y tú dices, bueno, ¿cómo voy a manejar las dos cosas? Y mágicamente sales de las bodas por un error que si quieres cuéntalo, pero sin dar nombres, porque me llama mucho la atención cómo la vida te va sin querer ajustando para que tú hagas lo que tienes que hacer. Fíjate que ese punto es tan quedó tan grabado en mi mente porque yo era muy exigente conmigo mismo. Mm. Llegaba a la sinagoga con 2 horas de anticipación, probaba los equipos, las luces, los micrófonos. El rabino Brenner era fascinado conmigo porque él veía que yo era muy profesional y le gustaba en la forma que yo trabajaba y lo respetaba mucho mi gente. O sea, yo tenía mis 2 asistentes, todos bien vestidos. Era de verdad digno de admiración. Pero me tocó una boda, no voy a mencionar la familia, porque la verdad que para mí fue parte de la enseñanza que Dios me ha puesto. Yo considero que he sido una herramienta, un alicate de Dios. Dios me ha bendecido en cada paso de mi vida. Y he recibido golpes, he tenido obstáculos, pero siempre he salido adelante. Y siempre Dios me ha ayudado a salir adelante. Qué bonito. Ese día de la boda, cuando yo voy a reproducir, porque cuando yo termino de grabar la ceremonia del rabino Brenner, yo en el periodo de tiempo para bajar al salón de fiesta, ya mis asistentes bajaban con las luces, bajaban con las cámaras, y yo me pongo a revisar cómo quedó la boda. Cuando echo la cinta para atrás, la cinta nunca arrancó, la cinta estaba rota y nunca se grabó ni un minuto de boda. Wow. ¿Cómo le iba a decir yo a esa familia? Que todavía estoy avergonzado, porque a ellos no les quedó un recuerdo de aquella boda. ¿Cómo les iba a decir que no se grabó la boda? Hagamos Entonces, otra boda.
Si nos están escuchando. Mira, fue la última Cosas boda que que grabé. pasan. No, me pusieron las cruces. No grabé más bodas en la Unión Israelita. Se ocuparon de darme una mala publicidad, de verdad, y me la merecía, bien merecida. Pero creo que fue para bien. No hay mal que por bien no venga. Me ocupé más de la parte profesional de los comerciales. Entró conmigo una empresa que me siento sumamente orgulloso también, que se llamó Bazar Bolívar, los Gazarian. Y había momentos en que ese mismo producto Bolinex lo tenía que hacer en la mañana para Beco y en la tarde para Bazar Bolívar. Y era vergonzoso porque tenía a los directores de publicidad dentro de mi estudio, que era muy pequeño, era la casa de mis padres en las Acacias. Entonces ellos se veían y veían que yo iba a hacer el comercial, pero no había riña, ¿no? Querían que Alfredo Suárez le hiciera el comercial. Y efectivamente me tocó ganarme también un cliente que considero el más importante en mi vida. Fue el bloque de arma. El bloque de arma era un medio que era gráfico. Y había un pique entre los medios gráficos y los medios televisivos. Y fue la primera vez que se hizo un comercial de televisión para las revistas Ideas, Mecánica Popular, ¿te acuerdas? O sea, todas las revistas del bloque de arma haciéndole comerciales de televisión. Entonces me sentí muy orgulloso de eso. Después se unió también una empresa muy grande que fue una experiencia muy grata, que fueron los desfiles de Tropicana, un amor de cosas bellas. Entonces, ese desfile de Tropicana comenzaron un segmento en Venevisión de 5 minutos y terminaron siendo un desfile de 1 hora. Y yo le hacía el desfile de 1 hora y era un programa de 1 hora. Los desfiles de Tropicana eran vistos por toda la gente, los admiraba y se hacían en toda Venezuela. Era muy tedioso porque había que trasladarnos con las unidades móviles a diferentes partes donde Ricardo de la Blanca era en ese momento el presidente de Tropicana, y él era pasión con su vestido de Tropicana, que te digo, tengo que contar esto porque es verdad, los vestidos nunca fueron hechos en Tropicana, los vestidos venían del extranjero y después los mostraban en los desfiles, y la gente, Wow, de acuerdo a cómo iba la aceptación, él los producía en la fábrica. qué Pero maravilla. era de verdad una experiencia tan grata porque a nivel televisivo se hizo un programa espectacular y salió por todos los canales de televisión. Él compraba espacio en cada uno de los canales de televisión y sacaba su desfile de Tropicana. Después me tocó el Fortín, me tocó hacer comerciales muy bellos y fue cuando yo, sí te tengo que decir, conocí una de las personas que considero ícono en nuestra televisión venezolana, a Renio Tolina. Renio Tolina hacía comerciales en video móvil de diferentes tipos de marcas, comerciales de todo tipo. Y yo me atreví a acercarme y le dije, señor Reni, yo quisiera que por favor usted me diera un tip para hacer audiovisuales. Wow. El tip, él me dijo, es muy sencillo y veo que tú tienes mucha pasión por la televisión. Entonces, para hacer un audiovisual, tienes que hacerlo para el ciego y para el sordo. El ciego es esa mujer de que está haciendo la comida en la casa, en la cocina, pero está escuchando el audio. Y el audio le obliga a ver la imagen. Y ahí uniste el audiovisual, la imagen con el audio. Si a ti te cautivó el audio, te obliga a ver qué es lo que está pasando en la imagen. Ese es el ciego. Y el sordo es el que le baja el volumen al televisor, pero la imagen, la expresión que tienes tú en la pantalla, te cautiva tanto que te obliga a subir el volumen y logras cazar el audiovisual. Esta clase se la di yo a todos mis técnicos, a todos mis actores. Tú no puedes hacer una escena en una novela si no expresas
lo que estás diciendo. Qué tan cierto, porque todos somos ciegos y sordos en algún momento en la casa. Yo cuando Correcto. cocino, pues obviamente no veo, si lo escucho y me asomo cuando escucho algo interesante, o de repente cuando te vas a dormir, pues no quieres ruido y bajas el Baja volumen el del volumen, televisor, pero ves pero la si imagen, algo te te llama la cautivó y le atención, subes dices, el ¿qué está volumen. pasando? Excelente, excelente consejo. Quiero que me hables, Alfredo, porque es increíble cómo la vida te fue llevando y todavía no hemos llegado a lo importante de lo que hizo Fonovideo en Venezuela. Háblame de las unidades móviles, por favor. Ah, mira, fue una experiencia muy grata. Ya déjame mostrarte esto, no sé si se ve bien, pero estas eran las unidades móviles de Fonovideo. Increíble esas fotografías. Estas eran unidades móviles donde fueron armadas por mí mismo. Tenía un ingeniero Rojitas, que me lo robé de Radio Caracas Televisión. Tenía a un excelente camarógrafo luminito que se llama Ricardo Berchán, excelente amigo, un profesional único. Él tuvo la fortuna de trabajar con Renio Tolina también, con Vicente Scheuren, que fue el luminito de Renio Tolina por muchos años, y el director de fotografía de él. Vicente Scheuren me enseñó muchísimo de iluminación y fue un gran amigo. Toda esta gente no fueron nada más que trabajaron conmigo, sino se convirtieron en grandes amigos. Entonces, las unidades móviles las armábamos nosotros mismos. Y las unidades móviles en Venezuela, hubo un momento que fue muy dramático porque empezó la política a entrar con Causa R. Causa R era el Partido Comunista en Venezuela. Y Venevisión, Radio Caracas, tenían sus unidades móviles y estaban siendo amenazados por quemarle las unidades móviles porque no estaban apoyando al Partido Comunista. Y simplemente la envidia, que tú sabes, el discurso del Partido Comunista es vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres y terminan no dándole a los pobres y le quitan a los ricos. Y es lo que estamos sufriendo hoy día todavía. Afortunadamente muchos de nuestros países latinoamericanos se han dado cuenta de eso y están cambiando su régimen. Y espero que nosotros en vida podamos ver que en Amén, Venezuela vuelva de nuevo ese gran país que teníamos y que dejamos. amén. Es cierto, las unidades móviles fueron muy bellas en Venezuela porque empecé por Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Televisión me da la oportunidad de hacer un programa que se llamaba Dimensión Humana con Napoleón Bravo. Napoleón Bravo llevaba esa unidad móvil a las casas de Ular Pietri, a la casa de Jovito Villalba, a la casa de las grandes personalidades y le hacíamos la dimensión humana. Me siento orgullosísimo, Tamara, de que tú estés haciendo este tipo de programa, porque él es el tipo de programa donde comenzaban con Ullar Pietri, me acuerdo de su niñez, cómo empezó su niñez, Wow. mostraban las fotos de la familia, íbamos a su casa y entonces este programa que estamos haciendo por Instagram hoy día, no existía Instagram. Entonces iba Napoleón Bravo a las casas de cada una de estas personalidades y le hacía la dimensión humana. Era un programa con mucho éxito. Yo me gané un Mara de Oro gracias a Napoleón Bravo por la parte técnica, porque yo siempre di servicio. Yo no era el productor del programa, sino yo daba el servicio técnico. Entonces, pero era un ¿Puedes programa muy contar, por querido. favor, esa anécdota del Mar de Oro, aunque nos adelantemos y regresemos, pero me parece increíble cuando te dicen que tienes que pagar tu premio? No, ahí el adelanto es muy largo, porque ¿qué es lo que pasó? A mí me pasó
que el Mara de Oro me lo cobraron. Después que me lo dieron, me lo cobraron. Me mandaron una factura la semana siguiente. Yo no quería, yo no tenía plata para pagar el Mara de Oro. Pero eso no nació ahí. La razón por la cual yo te lo conté fue porque cuando en Miami, en el año 2002, me llama el alcalde Penela y me dice, epa, le queremos dar, señor Schwartz, me llama, no es él, me llamó la secretaria y me dice, señor Schwartz, usted se merece que le demos la llave de la ciudad de Miami. Y yo, coño, así, en cubano, me dan la llave de la ciudad de Miami, ¿cuánto me va a costar eso? Yo pensé en ese momento en el Mara de Oro. Y la verdad es que el comisionado Pepe Díaz me dio la llave de la ciudad y dijo unas palabras muy hermosas, que las novelas que se habían hecho en Miami habían puesto tan en alto la imagen de Miami, porque Miami tenía un concepto de que era una ciudad de droga, porque mostraban en las películas Miami Vice, todas las películas de Miami, era el río de Miami, la droga, el narcotráfico, pero nunca mostraron lo bonito de Miami. Y como Diosito me ayudó tanto, mis estudios eran muy pequeños. Yo podía hacer la casa de los pobres, porque aquí la casa de los pobres realmente no existía. Cualquier casa de pobres tiene una cocina americana empotrada. No tenía la cocinita de dos hornillas. Y había que generar la casa de los pobres. Y yo la hice en estudio. Entonces, era las mansiones, era mostrar la ciudad de Miami, era mostrar los carros, era gente bonita. Tuve la gran fortuna en la parte de las novelas, nos estamos adelantando a la parte de las novelas de Miami, No, no, pero era pero, nada más. Si quieres, ahorita volvemos pero para ya de atrás. radio, por lo menos en Radio Caracas Televisión, voy a ir hacia atrás de nuevo. Fue en el año, yo empecé en 1977 y en 1978 comencé con Venevisión el programa Estudio C, que era un programa de todas las mañanas. Después se convirtió en Buenos Días Venezuela. Hice los exteriores de Bienvenidos, el programa era fabuloso con Buenos Miguel Días Ángel Venezuela Landa. era el programa que tenía Sofía Inver con Carlos Oh, Rangel. Buenos Días Venezuela era Sofía. Arrancábamos a las 6 de la mañana con nuestras unidades móviles y terminábamos a las 12 del mediodía. Pero no es suficiente, terminamos a las 12 del mediodía. Te vas a reír, esto no te lo dije en la semana cuando tuvimos la conversación. Yo terminaba de hacer el programa a las 12 del mediodía en vivo, desde diferentes partes de Venezuela. Nuestras móviles se trasladaban a Maracay, Valencia, La Victoria, dependiendo donde fuera, en el Fuerte Tiuna, en Los Próceres, en donde fuera el programa. Ahí venía Sofía Inver y venía con su esposo. Arrancábamos el noticiero en la mañana y continuaba el programa. Pero lo más bello era que a las 3 de la tarde yo tenía que ir a la iglesia de los señores Cisneros a grabarle la misa que salía, se transmitía los domingos por Venevisión. Wow. Estaba Jorge Félix como jefe de producción de Venevisión y me pagaban 4.000 bolívares por grabarle la misa. Pero lo más bello y alentador es que la que manejaba la iglesia, que era un asilo de ancianos en Los Palos Grandes, la castellana, no me acuerdo si era la castellana o Los Palos Grandes, perdona, era de los señores, la familia Cisneros, y la hermana del señor Cisneros, de Gustavo Cisneros, era una de las monjas. Y ella no aceptaba que vinieran a dirigirle la misa, sino el judío Alfredo Wow. Etuar. Qué historias. Eso era para mí un orgullo muy grande, porque yo en los salesianos tocaba el órgano en las misas todos los domingos. Entonces yo me sabía todas las misas, todos los evangelios, yo me sabía todo. Entonces yo enriquecía esas misas con filminas que me daba la hermana del señor Cisnero. Y no era la misa nada más, no, era ilustrada por todas las filminas que ella me daba. Entonces hacía una misa con un enriquecimiento maravilloso porque era gráfica. Era lo que me enseñó Reni. Las imágenes con el sonido hacían el espectáculo. Wow, wow, qué belleza, porque ahorita entiendo
cómo entraste en este mundo de las novelas, de las telenovelas. Correcto. Para seguir el cuento de Napoleón Bravo, nos quedamos con las unidades móviles, empezaste a crecer porque tenías que grabar en Valencia, en Margarita, en Maracaibo y en Caracas. Sí, fíjate que hubo un momento que en Venevisión, bueno, primero empecé con Venevisión, después Radio Caracas me contrató para hacer eh, Mansión Deluxe, que fue una miniserie muy bella, una miniserie muy linda, de cortos episodios. Estaba Carlos Mata, Mari Carmen Regueiro, y fue tremenda miniserie que se hizo con César Bolívar, que fue el director. Y te digo, aprendí tanto con esa gente que esa es la enseñanza, esa fue mi universidad Era la realmente de época la de vida. Poppy. En la época de Poppy, justamente, sacamos, se inauguró el Museo de los Niños con la doctora Revenga, Alba Revenga. También hacíamos el programa del esposo Rafael Revenga en Venevisión, a fondo, que era un programa muy, muy bueno. A todas estas, Ricardo Mechán estuvo siempre a mi lado, que fue el que manejó toda la parte de iluminación y cámara. Éramos un equipo muy pequeño, éramos un equipo donde si normalmente Venevisión mandaba 30 personas, 40 personas, nosotros éramos 10. Y se hacía exactamente lo mismo y la calidad en el aire era espectacular. Tú nunca viste la costura del trabajo. Al contrario, siempre nos esperamos en tener las mejores cámaras, el mejor sonido y buscar la manera de complacer ese ciego y sordo que te mencioné antes. Y claro, con esas unidades móviles me explicabas, porque es muy interesante, aprendí muchísimo con nuestra conversación, el hecho de que te especializaste en exteriores. Sí, fíjate que hubo una etapa muy bella. En Venevisión se hizo una campaña, Hay que ser un buen venezolano, que fue producida por Marta Rodríguez Miranda. Ella era la imagen de esa ¿Cómo ser un campaña, buen ciudadano? cómo ser un buen ciudadano. Y también en Radio Caracas hice Los venezolanos hacemos las cosas muy bien, con Alejandro Parisca. Entonces a mí me contrataban como empresa de servicio, yo no estaba casado con ningún canal. A mí me llamaban y daba el servicio. Llegó un momento en que la gente pensaba que yo era socio de Venevisión o socio de Radio Caracas o socio de Tele. No, yo daba servicio. Yo daba el servicio de las transmisiones en vivo. Tanto fue que en 1983, cuando se presenta el Papa Juan Pablo II, no, me tocó la gran fortuna. Yo la tengo aquí todavía en el corazón y te garantizo que a ti se te va a arrugar, porque me tocó transmitir de Puerto Ordaz cuando el niño Guaycarán le cantó al Papa y el Papa se movió para ver quién era ese niño y le pidió que llegara. Esa transmisión la hice yo, la estaba Wow, ponchando eso yo. es historia de Venezuela, lo que estás contando. Entonces, para mí, ese Papa que pasó por el lado de la móvil nuestra, justamente, yo sentí siendo judío, sentí una emoción muy grande porque él transmitía, él irradiaba un magnetismo fabuloso. No se compara con ninguno de los papas que hemos Juan tenido. Pablo II, Juan Pablo II. qué belleza de historias. Sí. Con estas unidades móviles, pues precisamente eran unidades móviles de Fonovideo, una empresa que le prestaba el servicio a estas grandes televisoras y pues ahí se te abre un mundo de oportunidades y creo que es cuando viene el cuento de Televen. Ajá. En 1989 se me presenta Guillermo González con Alberto Rabel. Guillermo Fantástico González. Guillermito Fantástico González. Y me dice, mira, Alfredito, bueno, yo estaba grabando en ese momento una novela para Venevisión en exteriores. Siempre a mí me daban los exteriores y estaba grabando. Yo no permitía que me interrumpieran cuando estaba grabando una escena. Y me dice la productora en ese momento, mire, señor Alfredo, está Guillermo González y Alberto Ravela, fue que se esperen. Yo tengo que terminar la escena, se me va la luz y yo no puedo parar, que espere. Entonces había una escena muy importante, la terminé de grabar, ellos querían hablar
en privado, los metí dentro de la móvil, saqué el personal que estaba dentro de la móvil y ellos me confesaron de que ellos tenían que sacar, eso era un 2 de julio, y tenían que sacar un canal de televisión el día 7 de julio. Estamos hablando de 5 días. Entonces yo tuve que desmantelar esa unidad móvil y montarla en el centro comercial Tía, era en los Chaguaramos, no sé si te acuerdas, era un supermercado Tía, en los Chaguaramos, que era del señor Camero, que era el dueño, digamos, mayoritario de las acciones de Televen. Televen estaba dentro de las posibilidades de que era un canal de noticias y de deporte. ¿Está bien? Me dice Alberto y Guillermo, tenemos que salir el 7 de julio con el canal al aire, si no perdemos la concesión. Eh, yo, para mí los retos no eran difíciles, yo tenía a Diosito al lado mío en todo momento, no era nada fácil, porque una cosa era transmitir un programa o otros programas, Sábado Sensacional, desde Maracaibo, el básquet, el béisbol, eran programas que ya estaban preparados y programados. Aquí se trataba de sacar un canal de televisión al aire. Entonces me dan la responsabilidad y íbamos a salir a mediodía, eso fue en 1989, y el canal iba a salir a las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Pero no teníamos deporte, no teníamos el deporte era narrado por Max Leffel en ese momento. Teníamos a Musiubito haciendo un programa que se llamaba BH10, que era el hit parade de la música, y era en mi casa, en la casa de mis padres. Yo movía la cámara hacia la derecha, era el set de VH10, a la izquierda era Max Leffel con el programa de deporte, pero no teníamos deporte. La liga de béisbol, la liga de fútbol, la liga de basquetbol, tanto Radio Caracas como Venevisión y Canal 8 dijeron nada para Televen, nada para Televen. Pero vuelvo y repito, estamos hablando de historia de Venezuela, ¿Sí? en Sí, Las Acacias, es la misma correcto. casa donde atendía el doctor Schwartz, los Exactamente. inicios de Televen. Exactamente, ahí Wow. se hacían las tortas y déjame decirte, la torta la tenía que llevar yo, yo no responsabilizaba a nadie, la llevaba directamente a mecedores. A las 5 de la mañana nosotros la editábamos, la torta de comerciales, porque teníamos algunos comerciales, ¿verdad? Y teníamos alguna programación, pero no teníamos microondas. Nosotros no contábamos con el sistema de microondas, no teníamos equipo de transmisión. El canal se hace a través de vía satelital. Nosotros fuimos, Televen fue el primer canal que salió a través de una parabólica que salíamos al aire vía satelital y había un delay de 1 minuto en que subiera la señal y bajaba la señal. Ahí afortunadamente tuve un ingeniero que es mi ahijado, Rafael Castillo, que fue la madre superiora. Ese hombre me enseñó a mí de ingeniería lo que yo no sabía y era muy difícil porque era un canal en estéreo, primera vez que en la vida salía un canal en estéreo en Venezuela. Entonces el estéreo es muy complicado, tenías que balancear el canal derecho con el izquierdo, hasta ahora lo que existía en el canal monoural y el canal estéreo era mucho más complicado. Pero sí, desmantelamos la unidad móvil nuestra, la montamos en ese centro comercial y salimos al aire. Pero Guillermo era apasionado. Él tenía un equipo de béisbol en La Victoria y Alfredo, el domingo salimos en vivo con un partido de béisbol de La Victoria. ¿Cómo vamos a hacer, Guillermo? No tenemos microondas. Entonces usábamos las motoondas. Las motoondas eran motorizados contratados por Guillermo, que iban a la Victoria, traían el cassette, lo traían al máster, estaba mi sobrino Ricardo Schwartz en el máster, y él metía los cassettes, y el noveno inning no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. ¿Y cómo hacíamos? Y ponía comerciales y promociones, y no llegaba el noveno inning, había un palo de agua
Y eso fue impresionante cuando el hombre llega emparamado, se le había accidentado la moto y llega al noveno inning. Eso, mira, ahí se me fueron años de vida, pero ese fue una de las transmisiones y las travesuras de Guillermito qué González. Que, historias, pero fueron retos, retos, pero siempre Dios estuvo con nosotros. Nunca fallamos al aire, nunca, nunca hubo una falla en el aire. qué historias. ¿Qué te lleva? Porque pues obviamente esos inicios en Televen, tú siempre, me lo aclaraste, fuiste un proveedor de servicio con tu empresa Correcto. y empiezas luego con ese mundo de telenovelas. ¿Me puedes contar un poco y cómo es ese corte cuando repentinamente tienes que migrar? Ah, ok. Quiero Mira, que me yo cuentes que venía en Venezuela, hacía también las telenovelas, tanto para Venevisión como para Radio Caracas, en lo que era la parte exterior. Me contrataban porque salía más económico y dábamos muy buena calidad. Nosotros dábamos la misma calidad, teníamos las cámaras Ikegami que tenían los canales, teníamos en ese formato, en ese momento era el formato D2, que era el formato más sofisticado, era digital y yo me adaptaba a lo que quería el canal. Si Radio Caracas pedía de 2, de 2. Venevisión me pidió 1 pulgada y hice 1 pulgada. O sea, yo me adaptaba a lo que me pedía el canal de televisión. Y efectivamente estábamos haciendo una novela que era la novela Caína. Caína fue una novela escrita por César Miguel Rondón, que de verdad fue la novela más bella que yo hice. Todas fueron muy bellas, pero fue era la novela la más bella. competencia para poner en Sí, contexto de por estas sí, calles. era por estas calles que tenía 2 años en el aire. Wow. Y el señor Cisnero, yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, creo que trajo a Michael Jackson para ver si podíamos competir por estas calles y no había manera de ponerle algo en la pantalla para ganarle a por estas calles. Pero por estas calles tuvo una desventaja, que era un noticiero muy bueno para Venezuela, pero no vendió en el resto del mundo. O sea, esa novela no se vendió en el mundo entero. A nadie le interesaba el problema de Venezuela. Entonces, cuando el señor Cisnero y el señor Carlos Bardazano, que son mis respetos para él, porque fue no nada más mi tutor, sino el que me ayudó a que siempre tuvo el respaldo de él en cada momento que era necesario sacar las patas del barro, llamaba a Alfredo Suárez a la hora que fuera para buscar la manera de resolverle un problema a Venevisión. Él era Venevisión, él era la cara de Venevisión, el corazón de Venevisión. Carlos Barazano era prácticamente, y Manuel Grijalva amaban ese canal. Y definitivamente estábamos haciendo Caína. Caína fue preciosa porque era una novela en la selva amazónica. Mentira, se hizo en las filas de Mariche, ¿ok? Pero era muy bella y hay algo que es muy importante, que ahí estaba detrás de todas las novelas, estaba una persona que era Arquímedes Rivero. Arquímedes Rivero no nada más fue un maestro para todos nosotros, sino era también un hombre apasionado porque las cosas se hicieran creíbles. La palabra credibilidad era muy importante para Arquímedes Rivero. Tú no podías hacer algo que no tuviese credibilidad. No podías burlarte de la teleaudiencia. Entonces, las cosas tenían que ser creíbles. Y Caína fue muy buena, supervisada, por supuesto, por Arquímedes Rivero, escrita por César Miguel Rondón, estaba Leonardo Padrón también. O sea, ¿qué te Joyas, puedo joyas. decir? La tapa del frasco. Y yo me sentí orgulloso de ser la empresa que contrataron para hacer los exteriores de Caína. Fue tan bella esa novela que se transmitió también en los Estados Unidos. Y cuando me toca llegar a los Estados Unidos, me toca, que tú tocaste ese tema y me toca tocarlo, fue muy, muy triste, porque en Venezuela se estaba proliferando mucho la parte del cuánto hay para eso. Nosotros íbamos a transmitir en un estadio de béisbol, en un fútbol, un básquetbol,
Y el portero a las 5 de la mañana, cuando yo llegaba a instalar mis equipos, porque para transmitir a las 10 11 de la mañana, tienes que instalar 6 cámaras y las 6 cámaras tienes que instalar, es una instalación muy tediosa. Tienes que instalar microondas, tienes que instalar los cables de las cámaras, es muy, muy complicada. Y el portero, el cuento hay para eso, si no existía, mira, una vainita ahí, y si esa vainita ahí no entraba, no entrabas al estadio. Pero eso cada día se hacía más grave. Pero pasó algo muy grave, que cuando a Benevisión le dicen, vamos a quemarle las móviles si salen a la calle, me llama el señor Grijalva y me llama Carlos Barazano y me dan un contrato de 7 años para transmitirles el básquet, el béisbol, el boxeo, el fútbol. Y yo me veo en la necesidad de armar 2 unidades móviles más para tener una en Oriente, una en Caracas y una en Occidente, porque no había manera físicamente de poder trasladarte un día a otro a las ciudades si no tenías una unidad móvil en cada parte o sea, dividí Venezuela en 3 partes. Me compro equipos, tenía una gran confianza con Sony, con Ikegami, porque ya Fonovideo se había iniciado en el año 77, estamos hablando del año ya 95, y se presenta el problema de Recadi, cuando yo no puedo, no le dan dólares preferenciales a la televisión, nada más lo que era asuntos médicos o si tenía dólares preferenciales o si tenías una buena palanca para que te diera la posibilidad de conseguirte los dólares preferenciales. Claro, Al esto es algo final, que nada más los venezolanos nos van a entender, pero fue una época correcto, muy problemática en Venezuela para conseguir dólares para trabajar. correcto. Y estos dólares preferenciales que todo el mundo quería porque eran dólares baratos. Bueno, a todas estas, a mí me toca hacer una inversión de $350,000 para comprar los equipos y armar las unidades móviles en Guatire, porque los camiones los hacía yo en Guatire, pero las armaba con Rojita, que era mi ingeniero, ¿ok? Y teníamos la posibilidad, ya habíamos armado las otras, o sea que no habría ningún problema. Pero con ese contrato de Venevisión, yo tuve la oportunidad de ir al Banco Unión y lograr que me dieran los bolívares. No me dieron dólares, me dieron los bolívares. Y conseguí a un capitán de la Marina de Guerra que me recomendaron que él me podía vender los dólares money order. Yo no conocía la moneda money order. Yo conocía los travel en esa época, conocía los dólares y conocía las transferencias. Cuando llego, le pido, mira, dame $20,000. Y de los $20,000 vengo al SunTrust aquí en Miami, donde tenía mis cuentas. Le digo a la banquera, Cilia Llanos, le digo, Cilia, por favor, necesito que me diga si esto es bueno o es malo. Nunca he visto esta moneda. Y ella me dice, Alfredito, esto es lo mejor. De Venezuela todo viene falso. Los tráveles vienen falsos, las transferencias son falsas. Todo es falso. Esto no. Y ella lo pasó por la máquina. Los, los money order pasaron por la máquina, que tú sabes, tienen una cinta magnética. Y tengo un gran amigo mío, que es Johnny Hecker, que es el amigo de la infancia que todos tenemos, pero este es único en mi vida. Johnny Hecker recibe la llamada de Cilia Llanos y Cilia le dice, los dólares salieron falsos. Esa fue la 350, siguiente tanda. la siguiente tanda, los $350,000 salieron Wow, falsos. wow. Era la banda magnética, correspondía a un cheque de 50 y estaba escrito en tinta 5,000. Imagínate donde yo dije, mira, Perdiste no, todo. sí, perdí todo. Y aparte, el FBI vino a investigarme porque pensaban que yo había falsificado esos dólares. Era el papel moneda correcto, pero les habían falsificado la tinta, Wow. el monto.
Entonces, trágame tierra. ¿Qué hacía yo? Todo el mundo me recomendó, todo el mundo me recomendó, quiebra la empresa, vete al carajo, te jodieron. No, no, perdona. Yo sigo con Fonovideo, yo no voy a quedar, yo sigo en el medio. Fonovideo sigue existiendo y yo le voy a pagar centavo por centavo a cada una de las empresas. Y así fue. Diosito me volvió a ayudar. Me vine a Estados Unidos, sí, me vine, dejé mi familia allá, dejé Fonovideo, como estaba. qué año vienes? Me vino en el año, en diciembre del 95. En diciembre del 95 estaba el ingeniero Rojita, con Dimas, que era el administrador, y un personal muy competente que estaban haciendo el béisbol, estaban haciendo el básquet, estaban haciendo el fútbol, con mis equipos, y estaban haciendo los exteriores de las novelas, todo maravilloso, todo estaba funcionando bien. Y yo le dije a Rojita y a Dimas, por favor, yo confío plenamente en ustedes, mándenme el 10% de lo que corresponde a lo que ustedes facturen y yo me voy a conformar con eso y voy a seguir adelante, voy a pagar mi deuda, pero yo no vuelvo a Venezuela. Porque cuando yo quise lograr recuperar estos $350,000, me reuní con el jefe de inteligencia militar para lograr, que era un capitán de la Marina de Guerra, el que me había robado, a ver si podía recuperar mi plata. Este señor me dijo, no, mira, vamos a reunirnos en Altamanaco, invítame a almorzar, yo no te garantizo, todo lo contrario, tú acabas de descubrir a este señor tiene en sus manos a todos los jueces y en sus manos a todas las policías, y tú estás en peligro porque él lo pongo preso hoy y mañana él sale libre. Y tú puedes amanecer con un mosquero en la boca o alguien de tu familia. Ahora, si tú me das el 10%, yo logro que no te hagan nada. Eso me obligó a agarrar un avión, montarme en un avión y venirme para Estados Unidos. Me vine con mi teclado, yo toco de guataca, no soy músico profesional, me encanta la música. Aprendí esto con mis padres tocaban piano a cuatro manos y algo me quedó de la música, me encanta la música. Y efectivamente me vine con mi teclado, toqué varias semanas en Mango, que era un sitio nocturno, me daban $100 y con eso pagaba los $45 de hotel en el Fairfield y con eso comía. Pero Johnny Hecker me ayudó muchísimo porque yo tenía un programa que se llamaba Jajaja, que era, lo había hecho como una imitación de Bienvenidos. Bienvenido era para mí un programa muy querido. Tienes una Y anécdota muy linda con Miguel Ángel Landa, a quien sí, sí, recordamos nos por esa hicimos, famosa frase, haz bien y mira, no haz mires a bien quién, y no haz mires a bien y no quién. mires a quién. Miguel Ángel, nos convertimos en grandes amigos. Y yo le dije, lo invité, Miguel Ángel, yo no quiero quedarme en Venezuela. Venezuela, voy a amanecer con un mosquero en la boca. No, de verdad, no me siento bien. Siento que se perdió la justicia, se perdió la calidad de vida y me voy para Estados Unidos. No sé inglés, no sé cómo me va a ir, pero lo único que tengo en mis manos es jajaja. Yo había hecho con otros actores que no eran los de Bienvenido, pero me fusilé el programa de Bienvenido de Miguel Ángel, me busqué chistes, porque nosotros no había internet en ese momento. Ahí íbamos a las librerías, comprábamos los mejores libros de chistes y los escenificábamos, por supuesto. No podías poner un elefante en un avión, pero escenificábamos los chistes y salían muy bien. Los chistes quedaban perfectamente y logré que jajaja me lo contratara Telemundo gracias a Johnny Hacker, que fue el que me dio el empujoncito de conseguirme una entrevista. En ese momento estaba una persona, Francisco Arrieta y Harry Abraham, estaban en Telemundo y me dijeron, mira Alfredo, vamos a ponerlo al aire el jueves, si sale bien, el jueves a las 10 de la noche, frente a Bienvenido, y si sale bien, te pedimos el resto de los programas. Yo había cometido
una mentira piadosa de decir que yo tenía 10 programas, cuando mentira, lo que había grabado era uno solo, un piloto. Pero si yo le digo que tenía uno solo, ni me iban a parar. Entonces logro que el programa salga al aire y tiene un tremendo rating. Entonces me dice, tráeme los otros 9 restantes. Le digo, yo te los voy a ir a grabar, pero no los tengo. Y me iba a Caracas, grababa los programas, venía acá, los editaba y salieron 54 programas por Telemundo de jajaja. Muy bello, un programa muy bello de sketch. Cuéntame, por favor, la anécdota, bueno, la historia, porque eso no es una anécdota, de cómo ponías los anuncios en el periódico, se compran chistes. Bueno, pero es por qué, porque cuando yo llamo a Miguel Ángel, tengo el contrato de Telemundo y él me dice con toda la honestidad del mundo, Alfredo, yo no puedo prestar mi nombre para hacer un programa para la competencia porque mi programa está saliendo por Univisión. Venevisión y Univisión eran socios. Entonces el programa Bienvenido estaba saliendo por Univisión. Él me dijo, van a pensar que yo estoy sacando los chistes de Bienvenido para dárselo a jajaja. Yo no te acompaño en este proyecto. Y yo con el contrato en la mano, con los Y sin 350 mil chistes. dólares de deuda, yo dije, no, vale. Puse un aviso en el Miami Herald, se compran chistes. El lunes siguiente, gracias a un gran amigo que era ese jefe que yo tenía en Shell, que se llama Arnaldo Hernández, Wow. y su hijo, Tinito, me da una oportunidad de estar en su oficina. Yo no tenía oficinas acá. Y hay una línea de 200 personas vendiéndome chistes. Yo pagaba $80 por 30 chistes. Wow. Entonces venía la gente, me contaba los chistes, yo los grababa en la grabadorcita esa, tú sabes, de que el periodista no existía, todavía teléfonos celulares ni nada. No, ese ya lo tengo. No, no, ese no lo puedo hacer porque un elefante en un avión yo no puedo hacerlo. Y entonces, tú sabes, tenía una secretaria que me los tipeaba. Mi sobrino Ricardo Suárez afortunadamente me ayudó mucho con la dirección porque hubo un momento que era muy tedioso viajar una semana para allá y venir otra semana. Y yo apliqué para mi L1 aquí en los Estados Unidos y cuando aplico la L1, el abogado que me da la L1 me la aprueba, por supuesto, voy a Venezuela para sellarla y en la ventanilla de la embajada de los Estados Unidos en Caracas me la rompen en mi cara. Me dice, usted tiene fonovideo aquí en Caracas, usted no se puede ir para Estados Unidos con su empresa. Porque era la idea, tú podías hacerlo dejando el 51% en Venezuela y el 49% en Estados Unidos. Pero por alguna razón sí, era conocida fonovideo y a mí me rompen la L1. ¿Cómo entro yo de nuevo con esos cassettes? Yo pasé por fraudulento porque pasé y el hombre de inmigración me dice, ¿cómo va a entrar usted? ¿Con qué visa? Yo le digo, con la de turista. Y craso error, porque tú en Estados Unidos no puedes decir mentira. Yo tenía que haber dicho, yo saqué mi L1, me la aprobó Estados Unidos, pero en Venezuela, en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, me la rompieron. Y me dijeron que no voy a sacar mi empresa de Venezuela. Entonces, ¿qué hice? Dije, voy a entrar como turista. Me pasaron por el cuartico. El cuartico me pusieron 3 horas. Esas 3 horas fueron pelo blanco para mi cabeza, que no fue talco. Y yo dije, ¿qué hago? Me dice, usted cometió el grave error. En Estados Unidos no se puede decir mentiras. Claro, estuviste mal asesorado probablemente Muy como mal se asesorado. presentó Muy esa mal asesorado. primera L1, pero luego Correcto. lo solucionaste, gracias a Dios. Gracias a Dios creyeron en mí. Fue muy, muy fuerte porque llegaba la persona de United. Mire, ¿qué hacemos con la maleta del señor? Le preguntaba al señor de Wow. inmigración. No, no, eso se regresa para Caracas. Imagina cómo me sentía yo. Entonces yo Lograste decía, entrar. logré entrar. Y se hicieron 54 programas de jajaja, uno más exitoso que el otro. Todos fueron muy bellos, pero tanto Francisco Arrieta como Harry Abraham sabían que yo había hecho los exteriores de Caína.
con César Miguel Rondón en Caracas. Y me dicen, Alfredo, tú vienes de hacer novelas en Venezuela, haznos una novela para Telemundo. Y es cuando me toca hacer la primera novela, Agua Marina. Wow. Agua Marina, llamo a Rudy Rodríguez, que sigo diciendo fue mi mejor protagonista de todas las Bella, protagonistas, todas fueron muy bella, bellas, bella. pero Rudy fue, me acuerdo que era Rudy Rodríguez y Leonardo García. Leonardo García era el hijo de Andrés García. Y me acuerdo que él era muy buen galán, pero no tenía experiencia actoral. Y tú veías como Rudy se aprendía la letra de Leonardo y le decía, mira cómo me tienes que agarrar, mira cómo me tienes que hacer. Y ella se aprendía el libreto de Leonardo y se aprendía el de ella. Esa novela fue un éxito. Esa novela se repite hoy día y sigue Cuéntame siendo un tu éxito. tablero de ajedrez. ¿Cómo era eso del tablero de ajedrez Ah, llevado bueno, al... esa fue una elección del señor Arquímedes Rivero. El señor Rivero me dijo, tú tienes que manejar la novela, son 32 fichas, el tablero de ajedrez son 32 fichas. Los peones, los alfiles, los caballos, todas las figuras, lo más importante es la reina y el rey, que son nuestros protagonistas. Y todo es una pirámide. O sea, todo va enfocado a eso. Si a ti te quitan la reina o el rey, perdiste el juego. Entonces él siempre me hizo la comparación con un tablero de ajedrez. Ahora, tú no debes perder ningún peón, no debes perder ningún alfil, no debes perder ningún caballo. Y yo siempre utilicé ese argumento. Y considero que hoy día las series de televisión que vemos por Netflix, que vemos las series de televisión y las novelas que son también las series noveladas, les recomiendo ampliamente. Hay una obra que se llama Salvador, que es una serie novelada, donde hay un protagonista, pero es una serie novelada. La vi, es Me dicen, maravillosa, la me dicen, no, que recomiendo. las cosas han cambiado, el público ha cambiado. Mentira. Hay historias de amor, hay historias de verdad, que de la vida real, que son series, ¿verdad? La serie tiene más acontecimientos. Antes en la novela tú tenías los 5 bloques y tenías que hacer 4 o 3 acontecimientos. Hoy no. Hoy tienes que hacer acontecimientos en cada bloque. Entonces te ves obligado a que cada uno de los actores sea protagónico. A lo mejor no se enamoran de la pareja protagónica. A lo mejor el televidente en ese momento se enamora de una historia que tú no pensabas que ibas a tener éxito. Y así me pasó, digamos, en Gata Salvaje fue así. Gata Salvaje tuvimos una novela preciosa, no quiero Gata adelantarme a Salvaje vino Gata Salvaje. cuánto tiempo después de Aguamarina. Hiciste Aguamarina, luego No, Aguamarina fue en el año 97. ¿Ok? 96, perdón. 96 fue Aguamarina, salió a las 10 de la noche por Telemundo, Prime Time. Prime Time. Muy buena novela. Te digo, te juro, esa novela fue tan buena, escrita por Leonardo Padrón, que al final, esa misma novela, 12 años después, mi gran jefe en Univisión, Otto Padrón y Mario Rodríguez me dijeron, yo recomendé ese libro. Recomendé ese libro porque ese libro había que actualizarlo, simplemente hacerlo actual, pero la columna vertebral de la novela era excelente, fabulosa. Y se hizo Eva Luna, que la adaptó Alex Haddad, excelente escritor, muy buen compañero de trabajo, y se llamó Eva Luna. Esa Eva Luna la hizo Univisión con Venevisión y fue una tremenda novela. A mí me dejaron como la guayabera por fuera, pero yo hice la preproducción de esa novela. Y Qué dije, maravilla. ese libro es muy bueno y ese libro vale la pena, porque considero que el 80% del éxito de cualquier audiovisual, el libro es el 80%. Los actores son importantes, pero el libro tiene que ser creíble. Vuelvo a decir, Arquímedes Rivero me dio esa enseñanza. Si no es creíble, no funciona.
Tú puedes tener los mejores actores, puedes tener los mejores decorados, puedes tener los mejores equipos, pero si la historia no es creíble, no va a funcionar. Pero vamos a seguir hablando de estas novelas porque yo me atrevo a llamarte el papá de las novelas. No, pionero en Miami porque sí, considero que fue muy duro porque yo no domino el inglés, nunca lo dominé y tampoco lo sigo dominando. Y lo más triste es que no sé inglés y se me está olvidando el español. Entonces, el caso es que el ser pionero en los Estados Unidos me abrió las puertas. Mira, no hubo una visa que me rechazara el Departamento de Inmigración. No hubo un actor que me rechazara. No hubo un técnico que me rechazaran. Y son personas que hoy día son residentes y ciudadanos americanos gracias a que Fonovievo los aceptó, gracias a que Alfredo Schwartz creyó en ellos y que el Departamento de Inmigración vieron una fuente de trabajo. Vuelvo a decir, la gente se asusta porque, hey, no, perdóname, tú vienes a trabajar y a ser fuente de trabajo, no tengas miedo, Estados Unidos no te va a deportar. Ahora, no vayas a hacer maldades porque te van a deportar. Me llama mucho la atención porque tú mantuviste esa ética de trabajo y forma de trabajo de prestarle un servicio a estas grandes televisoras y fue lo que hiciste Correcto, aquí. correcto. Y este tema innovador que te mereció la llave a la ciudad con el hecho de que, cuéntalo en cámara porque me encanta, el hecho de que saliste a grabar en exteriores, era tu especialidad y buscabas mansiones, estas Sí, mansiones bueno, bellísimas en las telenovelas que estamos sí. acostumbrados a ver, y luego cómo se mercadeaban esas mansiones, esas historias me Fíjate, parecen fíjate, fascinantes. esta es una foto de, me puedo cuadrarlo un poquito para ver. Este es un estudio nuestro aquí en Miami, ¿ves? Aléjala un poquito, aléjala, ahí está, ahí se ve perfecto. Ahí está. Este era el estudio principal nuestro acá. Pero como tú entenderás, vuelvo a poner a Diosito por delante. Mi especialidad era exteriores. Siempre me especialicé en exteriores. Entonces, el atractivo más grande de las telenovelas eran las mansiones. Los decorados que tú puedes hacer en el estudio son bonitos, pero son hechos en backing, son hechos con madera, son hechos con cartón. Y entonces cuando hay una escena donde tú tiras la puerta y se mueve la pared, pierde credibilidad, las mansiones no pasaba eso. Entonces las mansiones le daba una espectacularidad a la novela. Mostrabas carros preciosos, mostrabas... Una de las cosas que el señor Arquímedes me marcó mucho fue la gente bonita. Tú no puedes tener gente fea en la pantalla. Gente fea la ves todos los días en la calle. Tú si vas a hacer una novela, tienes que poner gente bonita. La gente quiere encender el televisor y ver gente bonita. Y eso lo marqué también con las mansiones. Las mansiones eran las mejores. Yo me iba a Coral Gables, me iba a mansiones en Horse Country, tuvimos mansiones, gracias a Alberto Gómez, fue uno de los escritores, digamos que yo considero, no uno, fue el escritor que yo le pedía, nosotros aquí en Miami sufrimos mucho por los huracanes, sufríamos mucho por el tiempo. Entonces, grabar en exteriores es muy complicado y Alberto Gómez, papito, yo le decía, esta semana nos viene huracán, nos viene, concéntrame en estudio, que yo tenía ciertos decorados montados en estudio, porque no podíamos ir a las mansiones, pues los árboles se habían caído, había que buscar los actores en carro, era muy complicado producir en exteriores en Miami. Y Pero muy, cuéntanos también un poco esos intrínsecos, por decir algo, si las mansiones estaban habitadas o eran vacías o tenías horarios especiales para Mira, grabar. eso fue también muy bonito porque yo integraba a la familia de las mansiones y se integraban, eran los extras muchas veces en las escenas donde necesitábamos extras y ellos se sentían integrados a la novela. Entonces, en vez de sacarnos de la mansión, nos ayudaban y si se extendían las horas de grabación, ellos nos ayudaban.
Tuve una productora, Gemma Lombardi, que fue una general en jefa, pobrecita, ya no está con nosotros, pero fue lo máximo como productora. Y de verdad, tuvimos un equipo, un grupo humano, Alejandro Campos en la musicalización, que Alejandro. Aquí lo tenemos, justamente, acaba de escribir. Qué bello. Mira, Alejandro fue, ¿qué te digo? El creador de todos los temas y la música incidental. Entonces, no era una música electrónica, no era dramático uno, dramático dos, no, no, era la música que él le ponía. Entonces, eso hizo tan diferente al contenido. Tú oyes hoy día las novelas o las producciones, para mí es muy importante. Yo siempre he dicho que Alejandro Campos es el empaque de regalo de cada uno de los capítulos, porque es audiovisual, entra primero por el audio. Cuando yo siempre doy el ejemplo de de la película Tiburón, cuando tú te hablo de Tiburón, ya a ti te entra sin pisar ningún botón. Boom, 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 boom. ¿Sí o no? O Wow. sea, era la parte de musicalización. Tú no veías el tiburón, pero nada más el boom, 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 ya te llamaba que venía el tiburón. Eso lo hizo Alejandro Campo. Alejandro Campo fue el genio de lograr que cada tema de las novelas y que cada personaje tenía su propia canción. No nada más la música incidental. Si aparecía la villana tenía su música. Si aparecía el villano tenía su música. Entonces, ese equipo humano que yo logré tener, yo creo que no existe. No existe y ni va a existir más nunca. Hablando de Porque personajes y de estas historias, esto de las historias de las telenovelas, por favor, échame el cuento de Panchita. bueno, mira, hubo un momento, yo estoy seguro que Alberto, si está viendo esto en este momento, se está riendo y me da mucha pena porque Alberto trabajó muy duro con Gata Salvaje. Fue una novela que de verdad llegó a 260 episodios. Estar año y medio en el aire es muy difícil. Y la Y canción, ¿no? ¿Quién no sí, se no, recuerda no, de no, y Pablo la canción, Montero sí, con Gata correcto, Salvaje? correcto. Entonces, te pones a ver a Alberto y yo, nos hablábamos todos los días, ¿qué hacemos? Porque Gata Salvaje empezó a las 3 de la tarde. Y entonces hubo un momento en que Panchita era el personaje Liliana Rodríguez. Liliana Rodríguez era una muchacha, primero, muy extrovertida, todos la conocemos, La hija del tremenda Puma, hay actriz, que decirlo. cantante, bella Y persona, de Lila Morillo. por eso. Pero cuando a mí me toca contratar a Liliana, le digo, Liliana, tú vas a ser la mujer de servicio de la mansión. Y ella me tiró la puerta, me dijo que yo la estaba ofendiendo, que cómo era posible que yo le ofreciera a la hija del Puma, una mujer de servicio, que ella tenía que ser protagonista, que no podía ser que yo la insultara de esa manera. Yo le dije, Liliana, afuera en la puerta, cuando tú salgas, vas a ver a 6 mujeres que están esperando que tú digas que no. Si tú dices que no, yo le voy a dar el personaje a ella, pero este personaje lo escribió Alberto Gómez para ti. Eres tú. Tú escoges o lo rechazas, pero yo tengo que tomar la decisión hoy. Y Liliana se convirtió en Panchita. Y yo te garantizo que ella se está riendo en este momento si está viendo la entrevista, porque ella va a los aeropuertos y no la reconocen como Liliana, es Panchita. Ella la ven en la calle y es Panchita. Explícame un poco esto de los Eh, ratings, porque ella, obviamente sí, utilizaste ese eso es muy personaje. importante. Eso es muy, el público es muy noble. El público ama cuando tú le das espectáculo. El público te lo agradece cuando tú le das algo. Te tengo que explicar que hicimos muchas escenas. Ella se metió tanto en el personaje que ella logró decorar su personaje, las flores que se ponía en la cabeza, el vestuario que ella usaba, mostrar sus cualidades, todo eso era ella. Ella lo logró. Por supuesto, el libro de Alberto Gómez era fabuloso porque cada día le escribía más.
hasta a que llegó un momento en que no teníamos cómo escribirle más y consiguió Alberto Gómez un loro. Y llegué a un momento en que el loro acusaba a Panchita de las travesuras que hacía y el loro se convirtió en el protagonista de la novela, sin menospreciar a Marlene Favela y a Mario Cimarro. Y el Pero loro era él, de Paro Jungle. el loro, era el actor más caro que me costó en mi vida. El actor más caro que me costó en mi vida porque había que pagarle por hora, pero el loro tenía unas expresiones fabulosas y había que escribirle. Y yo sé que Alberto se debe estar riendo porque yo cuando lo llamaba Alberto, escríbele más al loro. Escríbele más al loro porque las escenas entre Panchita y el loro y Panchita, Liliana era la que le hacía la voz al loro. Entonces era un pique entre el loro y Panchita que la gente adoraba eso. Ahora, ¿cómo subieron los ratings cuando hicimos una escena que fue muy, muy difícil? Una escena a niveles de producción que me costó que el señor Arquímedes Rivero en ese momento me dijo, usted no hace más nunca una novela para Venevisión. Usted se ha burlado del género, señor Schwartz. Primera vez que me trataba de usted, porque era una escena donde había que hacer un shower, una ducha. Esa ducha tenía un liqueo y en el liqueo ella pisaba el huequito y salía un chorro por el otro lado, pero el personaje de Panchita tenía una cualidad que ella, cualquier hombre que entrara a la mansión, ella se enamoraba de él. Eso le encantaba al público. Ella mostraba sus cualidades, ella se embelezaba por cualquier hombre que entraba. Pero el gato, cuando entraba el gato, que era, coño, uno de los actores venezolanos más queridos por nosotros, no. Entonces el gato se mete en el shower para ayudar a Panchita a tapar los goteos, los liqueos que había, y esa ducha se empieza a llenar de agua y se empieza a llenar de agua. Y el señor Arquímedes me autorizó a hacer esa escena que él la llamaba pincelada de humor. Está bien que hagas una pincelada de humor, pero yo me tiré los 46 minutos del capítulo en esa escena. Entonces el señor Mario Rodríguez y Otto Padrón, que eran mis jefes en Univisión, cuando vieron el rating que triplicó y la pasaron para las 8 de la noche. De las 3 de la tarde la pasaron para las 8 de la noche. Y yo recibo un ramo de flores de Univisión halagándonos a todos por el rating que habíamos logrado en la noche anterior. Después que el señor Arquímedes me dijo que yo no iba a hacer más novelas por Venevisión. Por el hecho de que estaba burlándome del género. Él respetaba mucho el género dramático y que no era comedia lo que estábamos haciendo. Pero realmente yo le debo el gran éxito, no nada más a Alberto Gómez, a todo el equipo humano que trabajó, todos los actores, pero todos se metieron tan de lleno en cada uno de sus personajes. Cada quien vivió sus personajes tan a fondo y con tanto cariño, pero como Panchita ninguno. Panchita fue la que se llevó y que si hoy día hacemos la segunda parte de Gata Salvaje, te garantizo que Panchita se lleva los toros por el cacho. Que ojalá y eso suceda. Yo estoy Al- seguro que Alberto está diciendo que sí. Alfredo, ¿lograste traer a tu mamá? Tu mamá Sí, vino a los Estados Unidos, tu papá sí. no. No, Tu mi papá papá falleció en falleció. el año 92 en Caracas de cáncer de próstata, pero sí logró ver mis éxitos en Venezuela. No se fue con la preocupación de que yo iba a ser un vago. Mi mamá sí disfrutó mucho de cada una de las novelas que hicimos aquí en Miami. Ella era prácticamente querida por todos los actores. Cada vez que hacíamos una presentación del primer episodio, cada vez que hacíamos el primer episodio de una novela, ella era invitada y venía y nosotros lo transmitíamos, hacíamos una fiesta, ¿verdad? Y transmitíamos el primer episodio y mi mamá se sentía muy orgullosa de que su hijo había salido hacia adelante con
con las telenovelas acá. Nunca pensé que yo iba a dejar de trabajar en telenovelas. Créeme que hoy día todavía siento esa espinita por dentro de querer seguir produciendo. Considero que la pantalla requiere, nunca se va a apagar, la pantalla de televisión no se va a apagar. Hay muchos medios de difusión y considero que el género de la telenovela, se llame como se llame, serie, se llame vertical, hoy día se llama series verticales que las hacen de 4 o 5 minutos, siguen siendo la raíz de los latinoamericanos, que nacimos con esa tradición, nacimos con la telenovela, todos nosotros. No nos dejaban ver telenovela en nuestra casa, pero sí, tenemos eso. Y las historias de amor son bellas, las historias de amor son lindas. Y te digo, cuando te hablo de esa serie Salvador, es una historia de amor, es una historia de la vida real. Sí, Cambia el formato. Tal vez ahorita tenemos Netflix, como bien lo has dicho. ¿Pensado en algún momento tocar esa puerta y producir para Netflix? Diga que sí, Alfredo. no, te digo que sí, pero es muy difícil entrar. Es muy difícil entrar por muchas razones. Primero, me gustaría eh, lograr hacer lo que yo no inventé, lo inventó Diosito y yo fui una herramienta, un alicate de él. Si yo sigo el formato de los canales de televisión, los costos se van al demonio. ¿Tú me entiendes? El formato Alfredo Suar o el formato Fonovideo funcionó porque había un responsable, había un capitán de barco. Entiéndelo, cuando tú el barco le pones 4 timones, no sabe para dónde va el barco. Este barco había un responsable que cuidaba los costos, que cuidaba la actuación, que cuidaba el sonido, que cuidaba la imagen. Los canales de televisión delegan hoy en hacer un producto que ni lo ven. Esas personas que son directivos de los canales ni ven el contenido. Alfredo Suar editaba cada capítulo que salía al aire. La pasión es necesaria para hacer un contenido bueno. Los actores te lo agradecen porque el trabajo de ellos definitivamente se ve más gratificado cuando hay un productor detrás, no con un título de productor ejecutivo, sino porque le apasiona lo que está haciendo y porque ve al final el producto terminado antes de que vaya al aire. Yo te garantizo que eso hoy no se hace. El formato fonovideo es fuerte, es bueno. Existía algo que se llamaba chismosito. El chismosito te decía todo, las escenas que habían. No habían las bondades que hay hoy día. Hoy día hay bondades a niveles tecnológicos que cuánto me gustaría aprovecharlas. Pero el El formato, chismosito fue algo que creaste tú. sí, Cuéntalo, porque no, la gente no sabe de qué se trata. el chismosito era era un papel cuadriculado, ¿ok? Como cuando nos enseñaron matemáticas en nuestros tiempos, en donde yo hacía, en la parte superior estaba escrito el capítulo y tenía 46 escenas. Yo tenía la responsabilidad diariamente de hacer un capítulo diario, no necesariamente el capítulo 5, no. Yo me iba para locaciones y hacía en la locación donde estoy ahora, desglosaba 10 episodios. Era muy complicado porque no existían las bondades que hay hoy día y tenía que usar las Polaroid para las secuencias de vestuario, las secuencias del color de la piel. No podía permitir que la gente se me bronceara, entiéndelo, pero sí tenía que hacer 46 escenas diarias. Ese fue mi gran éxito. Yo hacía un capítulo diario, entonces los costos de ese capítulo no se elevaban. Yo quisiera saber cuántas escenas hacen hoy los canales de televisión. Los canales de televisión no hacen más de 6 o 10 escenas. No es hacer escenas por hacerlas, porque las escenas tenían que quedar bien, pero el costo se te eleva cuando tú no cuidas.
la producción. Y la producción, si tú la manejas en esta forma de grabar por locación, tú grabas por locación y sobre todo cuando es exteriores. Cuando estás en un estudio no hay problema porque volteas las cámaras de un lado a otro. Si llueve, no pasa nada. Tú estás en el mismo estudio. Pero te garantizo que el formato ese que usaba Fonovideo no es un formato que se utiliza hoy día. Ojalá se pueda utilizar y yo lo volvería a usar. A mí me gustaría, si me toca la oportunidad, si Dios me da esa oportunidad de volver a producir, ese es el formato que rinde, que no se elevan los costos, que se hace un buen contenido y que los actores, los técnicos no se desgastan. Porque hacer tres escenas en una locación A y trasladarte a una locación B para hacer tres escenas más y al final del día hiciste 9 escenas, no sirvió de nada. Es mejor hacer 46 escenas en el día. Y yo daba como un aliciente que si no reuníamos las 46 escenas diarias de lunes a viernes, o sea, cada día, el sábado teníamos que trabajar hasta las 3 de la tarde. Y si no, no se trabajaba ni sábado ni domingo. Ese es un formato de trabajo que funcionó y que seguiría funcionando perfectamente. Porque déjame decirte, el concepto sigue siendo el mismo, los libretos siguen siendo los mismos, los actores siguen siendo los mismos, el televidente sigue siendo el mismo. O sea, lo único que los costos se han ido al demonio y hoy día, si no te cuesta un capítulo $1.000.000, no sirve para nada. Mentira. El éxito de Fonovideo fue, y yo estoy seguro que si Carlos Bardazano está escuchando esto, o Manuel Grijalva, sí, tienen razón. Es verdad, Alfredo nos daba, la calidad no se ve en el aire, no se ve la costura. Lo único que tú no revientas a la gente, no revientas al personal técnico de los actores, sino todo lo contrario, tienes que manejar una producción bien manejada. Manejada por locaciones, manejada como debe ser, para que la gente se sienta alegre de que a las 10 de la noche, si no hay escena nocturna, se vayan para su casa y puedan volver a trabajar al día siguiente. Por eso es que me encanta haber hecho ese recorrido de tu vida, porque eso que hablabas de tu padre, ese don de gente, la ética, el trabajo, lo tienes tú, lo adquiriste de tu Sí. padre y de tu madre y de tus valores en casa. Por eso me encanta lo que haces, Alfredo. No, Tienes un sueño que quiero que hablemos de él, porque es muy importante. Ya voy a ir cerrando. Me encanta que la audiencia ha estado con nosotros ya por más de 2 horas, pero es wow, domingo. Sé que la wow, gente quiere qué descansar, pena. así que los voy a ir soltando, pero quiero, por favor, que me hables de ese sueño que tienes, porque es importante hoy en día con lo que se está viviendo, lo que pasó el 7 de octubre, que Ajá, fue algo, un antes y un después en la historia del antisemitismo moderno, por llamarlo así, en Estados Unidos y en el mundo, porque vemos un auge a nivel mundial de este tema y esto que pasó el 7 de octubre del 2023, pues fue algo que cambió mucho la manera de cómo nos movemos los judíos en el mundo. sí, Y quiero que me cuentes ese sueño que tienes tú. Tú estuviste el año pasado en Israel con Judith, sí. que Estuve el podemos año, darle un aplauso a Judy que está ahí contigo atrás. aquí la tengo, está en su sillita de rueda porque la operaron hace 8 semanas del corazón y está todavía convaleciente. Pero está bien, está gracias a Dios bien. Mira, el gran sueño que tengo es que el 7 de octubre no pase por debajo de la mesa. Está pasando por debajo de la mesa. Fuimos a Israel hace un mes atrás para una bat mitzvah de nuestra nieta y yo quise hacer contactos para lograr una idea que simplemente en cada eh, museo del holocausto en el mundo no cedan una pared de 4x4. Digo 4x4 por dar una medida con las imágenes de lo que sucedió
el 7 de octubre, por supuesto, teniendo como ícono la imagen de la señora viva con sus dos criaturas en brazos. Ella no era militar, ella no era soldado, ella era una mujer protegiendo a sus dos hijos y fue víctima de esa masacre. Como fueron víctimas todos los que fueron judíos. Y no judíos también murieron el 7 de octubre. Pero ¿qué pasó? Los medios de difusión se solidarizaron con Israel las primeras 24 horas. A las 48 horas, los medios de difusión se ocuparon de ponernos a nosotros como los agresores y a Hamás como la víctima. ¿Qué quiero? Con esa pared de 4x4 en cada uno de los museos del Holocausto. Simplemente las imágenes, una imagen vale más que 1000 palabras. Esas imágenes que ellos mismos, los criminales que vinieron a hacer esa desgracia, esa masacre, la grabaron porque a ellos le pagaban $10,000 por cada judío que mataran y le daban un apartamento. Entonces, esas imágenes sin audio, que tenga un título arriba que diga el Holocausto del 2023. Volvimos a vivir la historia. Esta generación vivió ese holocausto. Y estamos actualmente en una guerra donde los perseguidos inicialmente somos los judíos, pero sabemos que no es así. Sabemos que los católicos vienen después y sabemos que los cristianos vienen. Y todos los que no crean en el islamismo van en la lista. Entonces, esa pared en cada museo del Holocausto que la gente va a pagar por ver imágenes de las desgracias que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, que fue un holocausto, también vean en colores las imágenes de lo que pasó el 7 de octubre en Israel. Y que se va a volver a repetir la historia si no hacemos algo. Porque Muy, esta gente es malvada. Ahora, pienso yo, y ese es el título que quiero al final. Israel es el único nicho seguro que tenemos los judíos del mundo. Hay que protegerla y hay que respaldarla. qué bonito, Alfredo, porque eso pues nos enseña que definitivamente no nos olvidamos de dónde venimos. No te olvidas que tu padre tuvo que salir con una mano delante, una mano atrás y empezar una vida nuevamente, dejar todo para comenzar. Tu madre hizo lo mismo y el único motivo fue por Por una ser judíos. discriminación por ser judíos. Uh-huh. Y pues obviamente la frase que nos enseña, nosotros que tenemos el privilegio de estudiar en un colegio judío, que nos enseñan el holocausto, nos enseñan esto no puede volver a suceder, esto no volverá a suceder nunca jamás. Y me impresiona porque la semana pasada tuve una persona, o hace 2 semanas, que me contó que cuando ella llevó el tema del holocausto para dar una exposición en su universidad, estoy hablando en Panamá, en los años 90, nadie, ni siquiera el profesor, habían escuchado lo que había sucedido en el holocausto. Entonces me llama mucho la atención que Uh-huh. si no seguimos y no decimos, esto puede volver a suceder como pasó. Definitivamente. Y sobre todo, nosotros como judíos debemos unirnos cada día más. Como judíos. Tenemos en este momento, yo considero que una bendición muy grande. Donald Trump y Marco Rubio son nuestros aliados más importantes. Cosa que dudo mucho que en los Estados Unidos volvamos a tener unos aliados tan fuertes de Israel como esas dos personas. Amén.
Alfredo, me encantaría que me digas en una palabra, si es posible, qué te dejas o qué te llevas de tu padre, qué te llevas de tu madre y un mensaje para tus hijos, para tus nietos y para toda esta gente que ha tenido hoy en vivo la oportunidad de verte y que seguramente te escuchará más adelante. Mira, yo te puedo decir que lo que más me indicaron mis padres fue honradez, pasión por lo que haces, perseverancia y lealtad. Estos son los ingredientes más importantes para poder tener éxito en la vida. Y esas palabras que le darías a tu hijo, a tu nieto. Mira, igual yo a ellos trato de inculcarles, mostrarles, no decírselo, porque las palabras se las lleva el viento y muchas veces hoy día, tanto los hijos como es una generación completamente diferente, la acepto, comparto con ellos muchísimo, pero yo creo que la mejor forma es demostrarles qué es el bien y qué es el mal. Mm, Y esas mismas frases que dijo mi querido Miguel Ángel Landa, haz bien y no mires a quién, yo creo que sirve para cualquier generación que venga en nuestro futuro. Veo que la generación de hoy día han perdido mucho los principios, los valores que a nosotros nos enseñaron y sobre todo la unión familiar. La unión familiar no debe ser obligatoria, debe ser parte de una satisfacción de un día a la semana, qué como nos bonito. enseñaron a nosotros. Así es, Alfredo. ¿Suerte o trabajo en tu vida? Yo diría que ambas, yo diría que la suerte siempre va a acompañarte si tú haces bien. Y el trabajo te dignifica porque te hace crecer en el sentido de que el trabajo te muestra económicamente que sirves todavía para algo. Qué bonito, Alfredo. Voy a leerte, por favor, los comentarios de las personas que han estado contigo Claro, estas 2 horas. wow. Tengo muchos saludos para Judy Hoyres, que está Ujú. recién de una operación corazón abierto. Aquí dice Susi Halfen, Judy, te deseo pronta recuperación. Por aquí tengo, bueno, Alejandro Campos, que lo tenemos desde el comienzo. Soy Sí, seguidora de él, de su música. Muchas veces publico cosas que me manda y me encanta su talento. Te quiere muchísimo y también le manda recuperaciones a Judith. Nuestro querido director del colegio, Benjamín Schoenstein, wow, además Benjamín. Cecil, que te manda muchísimos saludos porque pues trabajó contigo, nos dice muchas cosas, voy leyendo por aquí, abrazos a Judith, entrevista fuera de serie, abrazos a ambos. Sulamita Leching, una de las mejores entrevistas que he visto, una persona muy especial. Felicitaciones para Alfredo. Su Gracias. padre hubiera estado muy orgulloso de ti. Qué bonito, qué bonito. Sigo leyendo, por aquí tengo a Alicercher Silva. Alfredo es excepcional, gran amigo, el mejor productor, apasionado como nadie en lo que hace. Te extrañamos demasiado. Qué bonito. Por aquí tengo a Beatriz Wasserman. Alfredo, chapó por la nutrida y exitosa vida profesional que has tenido. Eres el orgullo de nuestra venezolanidad. Jacobo Arias. Gracias, Jacobo. Gracias. Aquí tengo a Jennifer Clark. Wow. Excelente entrevista. Voy a seguir leyendo comentarios de ella. Dice, gracias, Alfredo, señor Alfredo, por todas sus enseñanzas. Aquí tengo a Carlos, no podía faltar, dice,
Orgulloso de mi padre. Qué bonito. Y Beatriz, bueno, que ya vemos que está Jacobo escribiendo con el Instagram de Beatriz, eso me pasa mucho, gracias por aclararlo. Dice Alfredo, eres un ejemplo de resiliencia. Pudiste comenzar varias veces, supiste reinventarte con grandes éxitos. Maravilloso. Ricardo Schwartz, a quien también Wow, mencionaste, tu sobrino. ese es mi Te sobrino. felicito, Alfredo, excelente. Sí. Dice por aquí Susi Halfen, muy interesante todo lo que cuenta y le ha tocado vivir a Alfredo. Te felicito, muchas Ricardo gracias. actualmente está produciendo las novelas para televisión tipo vertical, para teléfonos, de 4 minutos. Excelente, excelente. Claro, es la manera como consumimos hoy en día, Es con el teléfono. un gran director y apasionado de este medio. Qué maravilla. Dice Alejandro, aprendizaje, aprendizaje, qué dicha. Gracias, Tamara, por tan hermoso programa. Dice, qué belleza, además, Alejandro agrega, qué honestidad y qué personaje tan trascendental. Qué bonito. Dice Eh, Alejandra Parra, a quien la tuve también muy activa. Te recuerda con mucho cariño. Trabajé con Alejandra en algún tiempo, la quiero y estimo como persona. Dice Alberto Gómez, lo más bello. Sigo por aquí, dice Alejandra, así es la historia, siempre es la verdadera protagonista. Dice, historias de amor, nunca caducarán. correcto. Aguamarina, dirigida por José Antonio Ferrara, hablando de estas épocas de telenovelas. Dice, por aquí Alejandro nos dice, formidable pianista. O Ujú. sea que sí tocas el piano y por ahí también me contaron que tocas el acordeón. Sí, Dice de Guataca. Felipe. Guataca, Guataca. Felipe Schwensen, gracias Felipe por esta grandiosa Felipe fue el que recomendación. nos hizo el encuentro contigo. Por aquí dice también Melita, que sí, que efectivamente tocas el piano espectacular. Tengo por aquí más historias que nos cuentan, Felipe. Alfredo, gracias por contarnos tu historia, es verdaderamente sensacional. Sigo por aquí. Eso es correcto, dice Alejandra. Todas las novelas que hice en Venezuela las grabamos en exteriores con los equipos y personal de Alfredo. Un gran equipo, tanto técnico como humano. Gracias, Alejandra, por dejar ese testimonio. Sigo leyendo. Cecil Schomstein, trabajar con Wow. Fonovideo fue como ir a la Universidad de las Novelas. Me Sí, ya. encanta. Los que pasamos por ahí sabemos que fue tremenda escuela. Excelente entrevista. Dice Beatriz que es Alberto. Gracias, Tamara y Alfredo, nos están haciendo revivir la época de oro de nuestra Venezuela. Qué bonito. Luna Gabay. El nombre del programa. Qué fácil es ser un buen ciudadano. Marta Rodríguez Miranda. Así Correcto. es. Dice por aquí Rebeca Levy, muy buena entrevista. Luna Gabay, oírlo hablar es recordar nuestra infancia. Hicimos un recorrido por esta Venezuela tan querida. Benjamín Schomstein, felicitaciones, excelente programa con entrevistadora y entrevistado de lujo. Más bien entrevistado de lujo, Sí, Benjamín. Gracias por las gracias. flores. Por aquí sigo leyendo. Dice Melita, mira esto qué bonito. Dice el video del bar mitzvah de Samuel, puede ser de Samuel, Sí. lo hizo Alfredo y no eh, nos cobró nada. Por aquí sigo, Alejandra. Eh, Creo que estábamos hablando de los Merchan y dice Rojizas, la vieja Merchan, inolvidables amigos y compañeros, cuando grabamos los unitarios de Venevisión Caracas. Correcto. Qué recuerdos. Benita, ese móvil fue de sorpresa a grabar al bar mitzvah de Samuel. Sí. Ya Freddy no hacía esos trabajos. Ujú. ¡Wow! Correcto. ¡Qué increíble! ¡Qué memorias! Memoria colectiva. Luna Gabay, conocí a los dueños de Tropicana y también a José Luis de la Blanca, excelentes personas. Ricardo de la Blanca era el presidente. Increíble. Felipe, me acuerdo mucho del Renault. Era súper equipado, llamaba mucho la atención. Asistí a Alfredo en una de las bodas con la iluminación. Correcto. Wow, qué bonitos recuerdos, ¿verdad? Que me encanta. Dice nuevamente Jennifer Clark, Alfredo el mejor, el maestro de todos.
Voy más para arriba, seguí Qué orgullo. Rebeca. Cuando hablamos de la Molinex, dice Rebeca, yo tuve la Molinex 123 y todavía hoy en día nombro a la procesadora de alimentos 123. Qué maravilla de recuerdos. Voy a seguir leyendo. Bueno, Alejandro nos dice, historia digna de una serie de Netflix. ¿Por qué no? Correcto. Aquí efectivamente Benjamín dice, Fonovideo hizo las películas del bar mitzvah de mis hijos, de ambos, de Baruch y Samuel, y no me cobró, fue su regalo. Qué bonito, qué bonito. Sigo por aquí. Dice Felipe, tuve la oportunidad de haber trabajado con Alfredo en los comienzos de Fonovideo. Alfredo siempre se destacó por ser una persona trabajadora, creadora y siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Correcto. ¿Qué estima tan alta te tiene la gente Sí, que te rodea y te conoce? Dice sí. Rebeca, yo creo que mis padres conocieron al doctor Schwartz desde Niquitao, estado Trujillo, porque nosotros vivíamos en Valera, donde nacimos mi hermano Abraham y yo. Eran 6 horas en mula, desde Valera hasta Niquitao. Wow, y allí iban a atender a sus pacientes. Dice Melita Schomstein, Freddy y Liz Schomstein no nos dejaba contratar a ningún técnico para los aparatos eléctricos. Sí, yo se lo reparaba. Wow, exacto, Eso hablando de iba, cuando así. eso iba condicionado a una sopa de cebolla de melita. Wow, esa no me la sabía, gracias. Dice, con 9.5 sí pasabas. Sí. Abrazos fuertes. Menos mal que no te fuiste porque has dado grandes aportes a tu comunidad y al país. Ujú, Por aquí sigo. Hablando de Judy, mi secretaria en el colegio, dice Benjamín. ujú. Ambos maravillosas personas. Qué bonitos comentarios, me encanta. Sigo leyendo, dice por aquí M. Mazaira. El señor Mi nuera, Alfredo es mi el nuera ser Marlene. humano. Ajá, Tu nuera, es el ser Made, humano más Made, hermoso. Perdón, Made, Made. Madeline, Madeline. Madeline, el señor Alfredo es el ser humano más hermoso que la vida puso en mi camino. Es un honor que sea mi Oh, suegro. qué bella. Qué bonito, por eso me encanta leer estos mensajes. Dice por aquí, sigo subiendo, Manso Luis. Luis Manso, gran director de telenovelas, trabajó conmigo. Fuimos salesianos, ambos. Sí. Wow, qué bonito, querido Alfredo, abrazos inmensos. Sigo por aquí leyendo. Qué interesante historia, Luisa López. Gracias. Y sigo por acá, Silvia Kitter. ¿Tiene algo que ver con la madre con el premio Pulitzer? Me imagino que por el apellido. No, no, nada que ver. Pero No, bueno, no, no se escribe igual tampoco. no, no se escribe igual. Es Pulitzer, Y Pulitzer. el premio es Pulitzer. Exacto, exacto. Sigo por aquí leyendo. Bueno, voy a ver si alguien más puso mensajes ahorita, es que son increíbles. Estamos casi 2 horas. Dice, te ganaste otra sopa de cebolla junto a nuestra ¡Qué querida bella! Judy. Bueno, pero yo estoy Estás invitada. invitada. Estás Katy invitada, Tamara. Andrade, una historia de amor, hermoso. Sí. Y por aquí, mira, tengo más. Te ofrecemos un programa a 2 pianos. ¡Wow! Ese es el premio mayor. Fíjate que, Alejandro. sí, Alejandro, como te digo, fue el empaque de regalo de cada uno de los programas, tanto Jajaja como todas las telenovelas. Yo considero que es tan importante la música. La música es tan valiosa, tan importante en el contenido. Te digo, o sea, es importante todo, pero la música es impresionante y Alejandro le pone toda la pasión y aparte tiene un talento inigualable. Qué bonito. Quiero seguir leyendo estos mensajes porque se nos pierden una vez que cierro el Claro, live. claro. Rami Moscovici, orgullo de la familia. Bella. Rodrigo Serna, felicidades Alfredito, todo lo mejor. Rodrigo hizo toda la parte gráfica de las novelas. Fersucón,
Confersu. Dice, bueno, aquí dice, para nuestros grandes amigos, un fuerte abrazo, siempre deseándose lo mejor, Judith y Alfredo, de Manolo y Conchita. Ay, qué bello, ellos están en México. Qué bonito. Dice por aquí Joel Kernutz. Claro, ¿cómo Wow, podía dejar de nombrar a mi doctor querido? qué Dice, bello, un abrazo muy grande a mi primo querido, ejemplo para todos. Joel apenas supo que te iba a tener en el programa, me qué bello, escribió. qué bello. Maravilloso. Por Ya aquí. Polita cumple 80 años, ahora en abril viene para acá, para Miami. Gracias a Joel. Ay, qué bonito, qué bonito. Me encanta. Y bueno, por aquí de Rodrigo Serna dice, con Alfredo descubrí la verdadera defensanición. De una foto dice más que 1000 palabras. Debe ser la verdadera definición, perdón. Definición. Sí, yo pensé que era una palabra que no estaba en mi diccionario. No, 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 no. La verdadera definición de una foto dice más que 1000 palabras. Fíjate que Rodrigo Serna fotografió cada una de las escenas contundentes de la novela y llegamos a tener, gracias a que en realidad Otto Padrón y Mario Rodríguez nos apoyaron en Univisión y se hicieron a través del Venezolano también, el periódico del Venezolano, se publicaban las escenas más importantes de la semana, gracias a Rodrigo Serna, a la foto que él hizo. Wow, qué historias, de verdad, qué historias. Me encantó, Alfredo, lo disfruté enormemente tenerte en el programa el día de hoy. Espero que así como lo disfruté yo y tú, por supuesto, lo disfrutó la gente que nos vio en vivo. Y por favor, los invito a compartir esta historia que contar con sus allegados, con gente que quieran conocer pues esta trayectoria maravillosa de Alfredo con estos mensajes increíbles. Marcelo, perdón, Alfredo, toda tuya la cámara para que te despidas, por favor. Gracias, Tamara. Y de verdad te estoy altamente agradecido por haberme hecho esta entrevista. Me sentí muy halagado. Es primera vez en la vida, discúlpame, no soy una persona de cámaras, me gusta estar detrás de las cámaras y soy muy exigente detrás de las cámaras, pero frente a la cámara no soy tan bueno. Y te ofrezco, Tamara, el programa tuyo es tan excelente que me encantaría que pensaras en la posibilidad de hacer tu programa en las casas, como lo hacíamos en Dimensión Humana, buscando la manera de todas esas personalidades que tú tienes, ir a sus casas y lograr que estas entrevistas les lleguen a través de esas memorias y todas esas cosas bellas que tú dices. Porque en realidad no eres nada más una periodista, sino la vocación que le pones a tu trabajo. Amén, amén. Mucho amor, a lo mejor lo hacemos de la mano, Alfredo. Claro que sí, claro Un que sí. fuerte abrazo y feliz domingo a todos. Y Gracias a todos. recuerden, la entrevista la colgaré por mi canal de YouTube, Producciones Make It Happen. Estará en Spotify, en Apple Podcast, el link en mi bio de Instagram. Un abrazo a todos, Gracias, feliz domingo. gracias, Gracias, Alfredo. gracias a ti, Tamara.